Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Estamos viviendo un tiempo fascinante, prometedor, riquísimo. ¿Qué quiere usted que le diga? Mire usted que llevamos años diciendo que el asunto de la inmigración era una estrategia de sustitución poblacional. O sea, no, facha, conspiranoico y tal. Bueno, ya lo dicen ellos. Hablan incluso de 25 millones en España de aquí a 20 años. Ya lo dicen. Mire usted que llevamos tiempo diciendo que la izquierda es la anti-España, abiertamente, que lo que se ha propuesto es destrozarla, suspender, cancelar su existencia histórica. No, franquista, no sé cuánto. Ya lo dicen ellos, no hay más que escuchar a Urtasun, por ejemplo. Mire usted que, mire usted que, mire usted que. Mire usted que todos los campos se van aclarando con una nitidez absolutamente cristalina. Ya está todo muy claro. Ya sabemos quién es el enemigo porque él mismo nos lo ha dicho. Sí, soy tu enemigo y te quiero aniquilar o reventar, por utilizar el verbo de moda en la izquierda. Hay mucha gente a la que esto le da miedo, claro, porque es efectivamente más cómodo vivir en un entorno en el que tú sabes que tu vecino es un asesino, pero no se ha manifestado. Claro, cuando se manifiesta, pues mire, mejor que se manifieste. Mejor que se manifieste y mejor que quede claro dónde está cada cual. Ahora bien, esto obliga a reaccionar también, claro. Es decir, que se acabó el tiempo de las componendas o de fingir una institucionalidad que sencillamente ya no existe. En este momento está en marcha en España, en Europa, en Occidente, pero en lo que a nosotros concierne, en España en particular, un proyecto de demolición. Aquella vasta empresa de demoliciones que decía Azaña, pero transmutada en versión 3.0 en el mundo actual. Y esa vasta empresa de demoliciones consiste fundamentalmente en aniquilar lo que somos históricamente para convertirnos en otra cosa. Hay gente que se siente tan mal consigo misma que piensa que cualquier cosa será buena con tal de dejar de ser lo que somos. Y por el contrario los hay que pensamos que no. Que incluso en el caso de que uno está a disgusto con lo que es, no hay nada peor que no querer mirarlo. Y que lo natural es tratar de ser mejores desde lo que uno es, no desde una existencia imaginaria que al final siempre te va a poner en manos del poderoso que se atribuye el derecho de decirte quién eres, que es lo que pretende hoy esa mezcla nociva de globalismo, progresismo, neorrojismo, etcétera, que nos atenaza por todas partes. Así que bienvenidos al nuevo campo. Es extraordinario, permite hablar con muchísima más claridad, entre otras cosas porque al enemigo se le identifica con mucha claridad puesto que él lo ha dicho. Él nos ha dicho, yo soy tu enemigo y te voy a aniquilar. Bueno, pues aquí te espero, Cordero, porque la cuestión es la siguiente. A partir de ahora, efectivamente, ser es defenderse. Y a eso, a defendernos, como decía Ramiro de Maeztu, nos vamos a emplear todos y cada uno de los días. Con los sones de la Generala abrimos la cantina de los húsares este viernes con un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Oviedo y aledaños, a todas Asturias en realidad, que acudieron este lunes a ver el gato, el martes, perdón, el gato que hicimos en el teatro, en la Cámara de Comercio de Oviedo, y que había un montón que eran usarófilos completos. Así que para todos vosotros en particular, un abrazo fortísimo. Y hoy en el menú de la cantina, platos que además nos traerán un montón de chefs, ya verá usted. Estos. Bueno, vamos a empezar por esta historia bracadabrante donde las haya, interesantísimo artículo de Carlos Esteban en Gaceta esta semana sobre la cuestión. ¿Sabe usted esta especie de grupúsculo neonazi transnacional que ha sido desarticulado en Castellón, noble villa, pero oiga, que a decir lo que da, y que pretendía atentar contra musulmanes, inmigrantes, trans, LGTB, contra todo el mundo? O sea, de verdad, es muy interesante, ¿eh? O sea, el sistema necesita encontrar fachas violentos como sea. ¿Para qué? Pues mire, yo lo voy a decir con claridad, para justificar su propia violencia estructural. Bueno, vamos a verlo porque no es la primera vez que pasa en nuestra historia, ¿eh? Lo vemos. Sabe usted que hay libros sobre Juan Carlos, pero nosotros vamos a hablar de otro libro sobre Juan Carlos. El libro sobre Juan Carlos que sacan Stanley Payne y Jesús Palacios y que va a contar la verdad. Pues la verdad, como hacen estos dos autores contando lo que no quiere contar la realidad oficial, que no es propiamente realidad. Jesús Palacios estará con nosotros esta noche para hablar de este libro y sobre todo del personaje, Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Vamos a pasar por Guernica, hombre, porque hemos estado con los oídos atronados por las reclamaciones de que pidamos perdón a no sé muy bien quién por el bombardeo de Guernica. Vamos a contarlo, vamos a contar lo que de verdad pasó en Guernica y vamos a contar también lo que pasó en otros lugares de los que no se habla nunca. Y, hombre, ya puestos a pedir perdón, pues pidamos perdón todos juntos, ¿no? Y así pues nos redimiremos mejor. Vamos a cerrar el programa con un trabajo especial, un trabajo que lleva toda la semana haciendo Miguel Gutiérrez y que sabe usted que Miguel ha estado durante los 2 últimos años en El Gato acumulando material, tratando de escribir el hilo complejísimo de la madeja de corrupción del gobierno, del PSOE y aledaños. Bueno, pues tenemos ya un primer material que es un reportaje que hemos titulado La corrupción socialista explicada a tu cuñada progre, para ese tipo de situaciones en las que además con toda seguridad esta Navidad se producirán con mucha frecuencia. Así que he aquí un material de primera mano para que toda cena de Navidad sea una fiesta. Y además de esto, vendrá Miguel Ángel Quintana Paz a hablar de su último libro. Vendrá Cristina Grueso de Victoria, la viuda de Pablo Victoria, a hablar de la reedición de Blas de Lezo, que se reedita el Lezo. Vendrá Alex Lahain a contarnos lo de la peste porcina, porque lo último que han descubierto es que de los jabalíes muertos, peste tenían muy poquitos. Aquí está pasando algo que no nos están contando y no es un pangolín. Bueno, vamos a ver todo esto con los usuales titulares de esta noche. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues ilusionado porque mañana viernes, hoy es viernes, o sea, mañana sábado, celebramos 48 años de la Constitución que nos dimos a nosotros mismos. Estoy henchido de satisfacción. ¿Cuánto me congratulo contigo de tan magna efeméride? Efectivamente. Sí. Los mejores 48, 50 o no sé cuántos años de nuestra historia, como nos dicen constantemente. Hay, por cierto, acto en Luz de Trento en la que participan conspicuos contertulios de esta mesa, creo que podemos verlo en pantalla, ¿verdad? El acto de este sábado. Aquí, España derrotada del triunfo político de ETA, donde están, pues está Fernando Paz, está Barbadillo, está todo el mundo. Yo creo que no falta. José Luis Odella, Fernando Vaquero. No falta nadie, falta Carlos Esteban, no sé por qué no lo habéis llamado para esto. No, por lo mismo que la Feria del Libro, que siempre... Esto va a ser coordenadas el sábado, ¿a qué hora? Pues empezamos a las 11:30, empieza Fernando Paz disparando, metafóricamente, en el Hotel Ilunion Alcalá Norte. Que es un sitio donde ya ha hecho Luz de Trento algún acto y hay que decir que es extraordinario para hacer actos. Se puede llegar bien, sí, mucho más fácil de lo que parece, se puede aparcar sin ningún problema y es ancho, cómodo, un bar francamente bueno, todo se ha dicho, es decir que muy bien. Pues ahí, no se lo pierda. O sea, foto a la pantalla con el móvil, pero ya. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Cuánto me alegro. Y por lo demás, bien. Deseando meterme... es que el tema 1 del sumario es el tema en el que Carlos ha afilado ya el cuchillo, que además lo tiene ahí, la falcata esta. Bueno, pues Carlos, bienvenido. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, sorprendido con este término neologismo, bueno, no sé si igual existe, pero de usarófilos que has empleado. Es nuevo, usarófilos. Pero bueno, si hay almóndigas y concretas, pues usarófilo con mucho más motivo. Bien, sí, no, me gusta. Y hay anglicanismos. No, pero esto no es en todo caso es simple neologismo. Y es formalmente perfecto, ¿eh? O sea, no es como concreta. No, sin duda. O almericoque. Es admisible por su conformación. Usarómano. Usarómano. En fin, usarópata. Bueno, atención, antes que no se nos olvide, Paco Álvarez Romanorum va a presentar el libro. Vendrá a contarlo aquí a la mesa. Pero para que usted lo vaya teniendo en cuenta, creo que podemos ver la presentación, que va a ser en Tercios Viejos, ¿verdad? Juraría yo. Ahí lo tiene usted, va a ser el miércoles de la semana que viene. Julio César, Imperator en Hispania. A las 7 de la tarde. Paco Álvarez, a las 7 de la tarde. Lo mismo, en Tercios Viejos, foto a la pantalla con el móvil, porque es ese tipo de cosas que no se puede perder. Y además todas las charlas con Paco son siempre extraordinarias. En todo caso, vendrá aquí a hablarnos la semana que viene, largo y tendido, de Julio César. Oiga, que somos romanos. Pero sí que no hay más que ver la cara de Fernando Paz, que parece un busto. Ahí estamos, o sea, pero totalmente. Somos romanos, pero ahí estamos. Bueno, bien, vámonos con el primer tema. Vamos abriendo. Enseguida viene Alex Lahain a contarnos con el tema de los cerditos. Ha pasado de todo, ¿eh? O sea, con los chanchos que en principio son franceses.
que vienen jabalíes que se comen un fuet contaminado y un bocadillo, ¿no? Un bocadillo era. Sí, pero el era el fuet, no era el pan. Ah. Bueno, en principio. Luego resulta que había un centro de experimentación animal de la Generalidad de Cataluña justo allá donde esto se planteaba. Después nos enteramos de que una vez hecho el análisis de los cadáveres de los jabalíes, muy poquitos estaban en realidad contaminados con la peste. Los otros han muerto de otra cosa. De ver a Puigdemont, no lo sé. O sea, pero todo esto es noticia de ayer. Es decir, que bueno, ahora vendrá Alex Lahain. ¿Y de qué se han muerto los otros? Pues no lo sabemos, del susto, no lo sé. En fin, les habrán dicho que se habla en catalán, yo qué sé. Es que no llevaba mascarilla. Sería eso. Bueno, enseguida viene Alex y nos lo cuenta. Antes de entrar en materia con la cuestión esta de los grupos terroristas ese que aparecen en el país, hay que pasar por Comunidad Solar. Porque hay Ignacio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Estás congelado de momento. Hola, muy buenas noches. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, sí, pero te veo y te oigo con un retardo alucinante. Así que vamos a hacer la típica prueba. Perfecto. Acabas de activarte. ¿Ahora me escucháis mejor? Ahora te escuchamos mejor. Te vemos como cuando estaban en la Luna, ¿te acuerdas que estaban dando el primer paso aquel y todo se veía como más lento y así a una cámara rara, pero te vemos perfectamente. En todo caso, para lo que hay que contar, nos va a valer la conexión perfectamente por lo siguiente. Les recuerdo que estamos ante un anuncio por parte del Gobierno de subida del 10 y pico % en el recibo, además sobre los gastos fijos, es decir, los que usted no va a poder quitarse. Con lo cual, es el momento de empezar a plantearse muy en serio rebajar lo más posible de los gastos que usted sí se puede quitar. Y aquí es donde Comunidad Solar tiene ofertas concretas, tanto en el tipo de energía que usted consume como en la acumulación para consumirla cuando usted quiere. Exacto. Y esto no es nuevo y cada vez va más, ¿no? Cada vez la energía lo que hacen es apretar fiscalmente y subir los impuestos. Entonces, en este aspecto, Comunidad Solar nace por dos motivos. Uno, por cuidar el planeta, obviamente, y el segundo, y no menos importante, que es ahorrar en la factura de la luz siendo propietario de la energía, ¿no? Y para esto nosotros lo que aconsejamos en este caso, para ahorrar, hay muchas maneras, ¿no? Una manera puede ser lo que estamos cansados ya de oír, que es, oye, póngase usted bombillas LED, mira, oye, baja los grados de la calefacción, oye, sube los grados del aire acondicionado, oye, póngase usted el batín. Oye, pues se tratará de vivir también, ¿no? Y lo que más afecta a la hora de ahorrar en la factura de la luz es cuando consumimos, es decir, cuando el precio de la luz está más barata, que es durante el día. Pero curiosamente, como estuvimos viendo el miércoles en el programa del miércoles, las horas más baratas es cuando la mayoría de la gente está trabajando y no está en casa. Entonces, lo que plantea Comunidad Solar es ahorrar a largo plazo contratando autoconsumo remoto, que puedes ahorrar la inversión en paneles solares en 40 años, y después las baterías, que lo que hacen es justamente mientras usted está trabajando, usted no está en casa, las baterías van acumulando energía y cuando llega usted por la noche, las baterías, la energía que han almacenado, usted la gasta por la noche cuando es el precio más caro. Y esta es la mejor manera. Obviamente hay que hacer una pequeña inversión, pero es la mejor manera de ahorrar y disponga usted cuando llegue a casa a vivir tranquilo y quítese el batín, o por lo menos, tampoco le digo que se ponga en cartones, pero sí vivir bien, ¿no? Que es lo que propone Comunidad Solar. Eso por la vía del autoconsumo remoto y la cuestión de las baterías, que es muy importante y que yo le aconsejo que lo mire, porque entiendo, aunque ellos lo arreglan todo, entiendo que a la gente se le haga un mundo meterse ahora en un cambio y no sé qué. Si usted está en esa situación, llame y cuente su caso. Porque desde el principio esta gente está especializada precisamente en resolver casos concretos personales, ¿no? Pero además está la cuestión de las baterías, que es muy importante también, porque te permite gobernar tú cuando gastas luz, claro. Sí, exacto. Se trata, lo que hemos dicho anteriormente, se trata de independencia energética, cambiar un poco el paradigma, atreverse, y obviamente cada caso es especial, es único y cada caso lo tratamos en Comunidad Solar de manera totalmente personalizada.
Incluso hemos tenido que llegar casos que dices, mira, pues lo que tiene usted contratado con su comercializadora es difícil de superar y en algunos casos hemos dicho, oye, no venga usted con nosotros. Parece mentira, ¿no? Ya. Que estemos tirando piedras contra nuestro tejado, pero es así. Nosotros tratamos de la mejor manera y somos asesores energéticos. Y para esto lo mejor es asesorarse porque la energía es muy complicada. Y más que lo será. 980-2812. De verdad no lo dude, ¿eh? Que vale la pena. Es que vale la pena informarse. Como una cosa que contaba el otro día Ignacio, que con mucha frecuencia tienes contratada mucha más potencia de la que estás usando. Y por ahí tienes un chorro de dinero importante. Bueno, pues todo eso ellos se lo pueden resolver. Ignacio, gracias mil. Muchísimas gracias, que tengas buenas noches. Buenas noches. Comunidad Solar. De verdad, que vale la pena probar. Además, es probar. Y, insisto, ellos se dedican a eso. Bueno, vamos con la cuestión de la información. Vamos a ver, es muy interesante el asunto. Es decir, el poder necesita crear la impresión de que el pueblo le necesita. Eso es universal, toda la vida ha sido así. Claro, ¿hoy cómo lo haces? Pues cuanto más corrupto es el poder, más siniestro tiene que ser esa amenaza que tú enseñas para que la gente tenga miedo. ¿Ahora en qué estamos? Ahora estamos en la existencia de un grupo que se llama The Base, porque son muy patriotas y se llaman en inglés. O sea, de verdad, es que manda de verdad, en fin, bueno. Oye, The Base en árabe no se dice Al-Qaeda. Es Al-Qaeda, sí, claro, es Al-Qaeda. Qué poca imaginación. Qué poca imaginación. O sea, coges el nombre de los moros y te lo pones en inglés. Y encima eres un patriota, no me toques los pelemengues. Bueno, y el otro día veíamos las imágenes, que las sirvieron todas las agencias, por supuesto, de la intervención policial de un grupo violento que efectivamente existe, que efectivamente tenía armas, que efectivamente fue intervenido. Sí, todo eso es verdad, pero vamos a ver. O sea, aquí al final la pregunta es, como cantaban, no me pienses que llevo chanclas, ¿y tú de quién eres? ¿Verdad? Porque este es el asunto. Y escribí esta semana un artículo muy interesante. O sea, yo es que, claro, veo la bandera de la División Azul en un grupo que copia el nombre de un nombre árabe y se lo pone en inglés. ¿Qué quiere usted que le diga? Bueno, había un artículo interesantísimo de Carlos Esteban recordando viejos modelos, porque tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero nosotros, menos Barbadillo, que es jovencísimo, nos acordamos perfectamente de lo que era el Ejército Simbiótico de Liberación, de Patricia Hearst, por ejemplo. Claro, y aquello que era, porque aquello emergió, rompió y desapareció. Y estas cosas son interesantes. Vamos a ver, primero, por supuesto que existe el terrorismo, por supuesto que hay grupos terroristas de todos los pelajes, claro que sí. Precisamente por eso constituye para el poder una tentación difícilmente controlable utilizarlo en su beneficio. Esto también es así, y esto hay que contarlo. En este caso concreto nos cuentan, es un grupo aceleracionista. O sea, de verdad, si ya era complicado todo lo del nombre simbiótico, encima aceleracionista, que yo no sé qué quiere decir, Carlos Esteban, ¿esto qué es? Bueno, pues es que lo de cuanto peor, mejor. ¿Aceleracionista es eso? Eso. Vamos a llevar conspirar esto al caos total para que ya no podemos tocar, ya hemos tocado fondo, pues ya solo podemos subir. Entonces, ¿cómo aceleran, Carlos? ¿Se dejan los grifos del agua abiertos? Algo parecido, solo que con tiros y tal. Supuestamente sabotaje, tal, no sé qué, pues hace que las cosas estén cada vez peor, entonces estás acelerando el proceso revolucionario. Yo me reía mucho con el artículo de Carlos cuando lo leí, con lo recuerdo aquel de lo simbiótico, porque es que yo lo del simbiótico recuerdo que fue la primera... Yo lo he cogido así de Wikipedia, me da culpa, he puesto ejército simbionés. No, pues aquí era el ejército simbiótico de liberación. De hecho, yo es uno de los primeros recuerdos que tengo y es la primera vez que mi padre no supo qué contestarme a una pregunta. Cuando le dije, pero ¿y eso es simbiótico, papá? ¿Qué es? Y me dijo, no lo sé y probablemente ellos tampoco. Y tal cual, o sea, lo recuerdo perfectamente. Bueno, eso es confundir al enemigo. No, le pones una identificación que desconoces. Isocrático, el ejército isocrático. Sí, total. Si usted recuerda, fue el secuestro de una hija, de una niña que era Patricia Hearst, de familia hipermillonaria, ¿verdad?, que
pasó al enemigo, por así decirlo. Sí, 4 meses, la secuestraron en febrero y en abril pues estaba una cosa, con años la que K-47. era 70 y tantos, ¿no? Sería esto. 74. 74. Sí. Teníamos aquí. Había caído Saigón. Bueno, ahora vamos a hablar en serio. O sea, ¿vosotros qué credibilidad ofrecéis a este grupo? Pues no hay más que decir. Hombre, yo veraneo en Benicassi, provincia de Castellón, y digo lo mismo que Carlos Esteban. Está por ahí por onda, ¿no? Eso es de la misma onda que el grupo este. No sé, es una cosa ahí que Hombre, tomarse un poco. todavía si estuviesen, no sé, en Morella, ahí en el maestrazgo... Hombre, de vieja de hambre carlista. claro, No se habría puesto el nombre en A inglés. ver, vamos a ver. Efectivamente. A ver. Y llevarían boina. A ver, vamos. Cuando ganó las elecciones Biden, ¿vale? Bueno, ganó las elecciones. Está bien. Vale. Hoy estamos de En su cachondeo. primer discurso, sí, todo es muy gracioso. En su primer discurso dijo que la principal amenaza terrorista interna de Estados Unidos eran los supremacistas blancos. Cierto. ¿De acuerdo? ¿Supremacistas, aceleracionistas o de otra pero es que tendencia? lo divertido es o que retardatarios. unos meses antes resulta que a un delincuente drogadicto que se murió de sobredosis llamado George Floyd, por haberlo hecho cuando estaba bajo custodia policial, se montó la parda mundial. Y 20 ciudades americanas sufrieron unas algaradas, vamos a llamarlo así, absolutamente criminales, en el que murió gente. Estoy hablando de 20 ciudades, o sea, fue una cosa espantosa. Todo el mundo recuerda esa transmisión de la CNN, que se veía el tío, detrás estaban haciendo de todo, quemando edificios, robando tiendas y tal, y decía una manifestación mayormente pacífica y tal. Es decir, esta es la negación de la evidencia, ¿no? Entonces ya digo, por supuesto hubo unas pérdidas económicas increíbles, se quemaron edificios y tal. Se nos dijo que eso eran protestas pacíficas y legítimas, ¿vale? El intento de matar a Trump, cuando entró una chica que se creía chico en una iglesia cristiana porque odiaba el cristianismo, le quitaron totalmente importancia. No, es simple. Entonces que vemos clarísimamente que toda la violencia está de un lado, pero nos dicen que la ideología violenta es la otra, la que nunca hace nada, y eso necesita justificarse. La misma semana en la que... no te interrumpo. No, es perfecto. La misma semana en la que se desarticulaba esta célula, como decía Punset, la célula. Bueno, ¿te acuerdas? El contexto era diferente. Absolvían al asesino del sacristán de Algeciras. Sí, señor. Claro, porque Le eso absolvían no es del delito de terrorismo. Era un desorden mental. Así que, bueno, psiquiátrico. La misma semana. Vamos a dejar Uno ha matado, los otros no. No, esta misma semana no, hoy o ayer, ¿vale? No sé si os acordáis, un profesor de escuela, un maestro de escuela irlandesa, que fue detenido porque se negaba a llamar tía a un tío, ¿vale? De sus alumnos. Se negaba y fue por razones religiosas, bueno, la verdad es que por el sentido común también podría haber sido, pero no. Entonces, ahora lo acaban de meter en la cárcel indefinidamente hasta que ceda. Que yo no sabía que existía esa pena. Hasta que se retracte, eso no es... Sí, no sabía que existía esa pena. Como los relatos de la Inquisición. El tipo que tiene el nombre maravilloso de Enoch Burke, que es una buena mezcla. Sí. Bien, claro, este tío no se va a retractar, con lo cual... Con ese nombre es imposible. Pero ¿cómo te pueden meter en la cárcel? Entonces, claro, el terrorista es ese. Con esos, fijaros, por ejemplo, en la célula. Bien, esto es la base. ¿De acuerdo? Habéis visto la cantidad de policías y qué eficaces han sido y tal. Bueno, conocemos cuál es la eficacia de la policía en otros contextos, ¿no? Y no estoy hablando solo de la española, sino en general es verdad. Pero lo cual además nos habla de la peligrosidad de los detenidos. Si estuviera una estructura tan complicada y en fin tan desarrollada y tal, no los habrían detenido
cómo los detienen, porque te metes a buscar en el artefacto y tal, a que te comenten cosas de la base y es bastante risible, pese a que de cada 3 líneas, una, ChatGPT, es que lo siento, ¿Te acuerdas del lanzador de patatas? ¿Te acuerdas del lanzador de patatas? Sí, claro. Por favor, claro. el gran peligro que corrió Sánchez Sí. de morir por un lanzador de patatas. Tal cual. Pero ¿cómo no se van a creer esto si durante 50 años nos han contado que ETA era fascista? Porque como como partimos de una base que es que la izquierda es buena y por tanto todo lo que no sea bueno no puede ser izquierda. Pero con la, pues tiene que ser con la fascista. inestimable cooperación de la derecha. No, que siguen repitiéndolo. Que Pero siguen el PP, repitiendo. es decir, que no es que lo diga la izquierda, lo dice el PP. Que sí, Son que sí. fascistas. Son fascistas. Seguimos en eso. A mí, 20 segundos y la publicidad. A mí esto de la base me recuerda el golpe de Estado que se dio en enero del 29 en Ciudad Real, que lo dio un regimiento de artillería contra Primo de Rivera y que quedó, por Barbadillo supuesto, estaba allí. en nada. Oye, ya que tenemos aquí a Carlos Esteban, experto en conspiraciones... Que 20 segundos y la publicidad. El tío se pone a hacer, Pues sí, pues se pone a la vuelta de la publi. Bueno, pues a la vuelta de la publi, pero no se me escapa Carlos. Bueno, ya veremos. A la publicidad, ¿por qué? Porque viene Alex Lahain ya. Y estamos todos inquietísimos con el asunto del jabalí. Vamos a ver, el jabalí es el animal heráldico de la resistencia española. Sin ningún Jabalí blanco. El jabalí blanco, además, es el de mis novelas, ciertamente. Y el de Batiato. Y tengo que decir que a mí personalmente la historia esta de que de repente los jabalíes cogen la peste en España por un jabalí francés que se comió un bocadillo de fuet, y seguro que en baguette, además, es que todo es ridículo. Me había dejado muy conmocionado. Bueno, o sea, lo que hemos averiguado en los últimos días es que la versión original, como siempre, es mentira. Ya solo ha faltado que digan que es que un pangolín se comió un jabalí francés. ¿Qué es lo último? Bueno, pues Alex Benítez nos lo cuenta enseguida. Estamos de vuelta a Gato de Viernes, Gato de Usuarios, a nuestras espaldas los usuarios de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el batallón creciente de la madrina. Paz, enormes besos para ella. Y para Augusto, un abrazo. Y vamos con el tema del jabalí. Normalmente usted sabe que ponemos un vídeo alusivo a la cuestión que vamos a tratar, pero en este caso es imposible. ¿Por qué? Porque la información en el lapso de 3 días ha estado cambiando continuamente e incluso haciéndose contradictoria, de tal forma que hasta ahora es muy difícil saber si estamos ante, uno, un jabalí francés glotón que se comió un bocadillo de Casa Tarradellas, o de lo que fuera, y se la pilló y contaminó a todos los demás cochinos jabalíes. 2, el centro de experimentación animal de la Generalidad de Cataluña, que estaba por ahí, mire usted por dónde. 3, que es lo último que han contado, otra cosa, porque resulta que de los análisis sobre los animales muertos, la gran mayoría no tenían peste. Entonces, ¿a usted qué le vamos a contar? No lo sabemos, por eso hemos llamado a Alex, que por lo menos la última hora la tiene. Que tampoco lo sabe. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Pues bueno, la última hora, ¿quién la sabe? Porque hay tantos intereses en juego, miles de millones, no solamente catalanes, sino españoles, de exportación de porcino al mundo, que dudo mucho que la verdad sea la que estamos oyendo. En primer lugar, decir que esta enfermedad, curiosamente, como tú muy bien apuntabas, salta en una zona urbana y periurbana donde se encuentra el IRTA Cresa, está en el campus de la UAP, donde hace unos años los animalistas, a las órdenes de Ada Colau, propusieron ante la explosión demográfica, porque este es un problema, no es una epidemia, una enfermedad científica, es una enfermedad política, es decir, la causa de todo esto es política, porque hay una sobrepoblación de jabalíes. Explosión demográfica de jabalíes. De jabalíes. Y estos jabalíes, los políticos cobardes, pues buenistas que tenemos aquí, como hubo en Barcelona, oyeron los cantos de sirena de los veganos y animalistas, y también de los ecologistas, que como tú sabes se han unido al carro por intereses, y que no era ético controlar a los jabalíes como toda la vida se ha hecho, cazándolos. No, que eso no podía ser tal. Entonces probaron una vacuna esterilizante y la vendieron los animalistas. Estos se probó allí, en esa zona. Allí está la empresa que lleva tiempo intentando elaborar la vacuna contra esta peste porcina africana. Bien,
la probaron, la vendieron los animalistas como que era... la panacea. Efectivamente, y al tiempo se descubrió que eso era un fraude tremendo porque se veía las jabalinas marcadas como vacunadas con una ristra, con una piara de rayones y jabatos detrás. Entonces vieron que efectivamente no era efectiva y que para que fuera efectiva había que estar vacunando constantemente, revacunando a las hembras, a todas las hembras, para que no criaran. Entonces, bueno, eso se vendió así. Eso ocurrió, todo ese chanchullo ocurrió allí, en esa zona, en Sierra Collserola. Curiosamente, que yo no digo que sea, ¿no? Pero curiosamente, como el CDC de Wuhan y el laboratorio, allí está el BSL-3, es decir, el Laboratorio de Seguridad Biológica nivel 3, donde trabajan con el virus de la peste porcina africana, que es un virus muy complicado. Es un virus muy complicado que, vamos a ver, ¿cómo ha llegado esto aquí? A ver, primer titular, se confirma efectivamente que la zona del brote es la zona donde hay un laboratorio que trabaja con ese virus. Wuhan, por si no saben, no han entendido la... Sí, bueno, sí. ¿Cómo se dice Wuhan en catalán? ¿Me has dicho? ¿Caserola? Sí, bueno, el primer jabalí creo que fue en Cerdañola del Vallès, que está ahí, al lado. Bien, Agricultura hace año y medio ya avisó de que esto iba a pasar porque había una densidad de jabalí tremenda justo al lado de la AP7. La teoría del bocadillo, aunque suene descabellada, pudiera ser. Claro, si un jabalí, porque hay 3 vías de infección, por garrapata, una garrapata específica del jabalí, que de momento no se ha localizado en esa zona, que es una garrapata de caparazón blando, y luego por ingerir comida contaminada y por contacto directo entre los animales. No se transmite al hombre, entonces es entre los animales. Y la única explicación lógica es que se hubieran contaminado comiendo algo en mal estado, algo contaminado. Yeah. Dicen un bocata de fuet. Bueno, eso fue el titular que lanzaron los periódicos, pero es posible. Está la AP7 al lado, es posible. De hecho, hace 5 años, cuando la peste africana, peste porcina africana, porque es oriunda de allí, subsahariana, entró en Alemania desde Polonia, ya se hablaba del bocadillo del rumano. Ya se hablaba de eso. ¿Le echaban la culpa a un rumano? Sí, a un camionero rumano que había tirado, que viajaba con alimentos cárnicos curados, es decir, salami, salchichón, jamón, que no fuera cocido, porque se supone que si lo cueces... Es lo que te iba a decir, que claro, tiene que ser... vamos a ir por partes. Yo sé que usted está haciéndose muchas preguntas. ¿Peligrosidad para el ser humano? No. Ninguna. O sea, el virus se conoce desde... Aunque te comas el jabalí enfermo. Sí, creo que desde 1907 se conoce el virus de la peste porcina africana. Hay 2 pestes porcinas, la común y la africana. Y en España, bueno, todos sabemos, en los años 60 estuvimos 40 años sin poder exportar cerdo porque entró vía aeropuerto de Lisboa comida contaminada que le dieron de comer a los cerdos y entró en la península ibérica. Qué bueno, joder. Si los cerdos comen de todo. Sí. Y Yo entonces estuvimos 40 años hasta puede erradicarla. contaminar con nada. Entonces, Pero se podía comer ese cerdo, Pero ¿verdad? pero no podíamos exportar ningún cerdo. Entendido. Para no contaminar a nosotros. Entendido. Vale, perfecto. Esto es importante. Mucha gente está con el chope que hacemos. Bueno, para empezar, como decía Grande Cobian, examinado los embutidos de tal marca, hemos constatado que no rompen vigilia. Que decía él. Bueno, en fin. Vale, esto es lo importante. La peste porcina africana existe y es importante. Y hay países en Europa, en concreto Francia, Alemania, que tienen un problema serio. Francia, Italia y Alemania. Sí, Alemania sí. Hay 13 países que sí tienen un problema serio. Vale. No tanto con explotaciones, hay que decirle a la gente que aquí estamos viendo el cuento repetido que nos suena ya del alarmismo social. Pasó, por supuesto, con la pandemia, ha pasado recientemente con las gallinas, todo el mundo... Ahora hablamos de los pollos, sí. Con las gallinas, lo intentaron con la viruela del mono, no les salió, y ahora estamos con la peste porcina, unos titulares alarmistas, catastrofistas. No, de momento, no hay una sola explotación infectada. Todos son, hasta ahora, 9 de los 50 jabalíes muertos que han encontrado, solo 9, por lo visto, han dado positivo en el VPPA, el virus de la peste porcina africana. Solo 9, los otros vete a saber tal, porque tiene que haber 2 confirmaciones, Laboratorio de Barcelona y el de referencia aquí en Madrid en Algete. De momento solo 9. Ha salido el consejero, rápidamente, el consejero Catanal, diciendo lo que decías tú.
que los otros no saben de qué se han muerto. Los ha cogido la UME y claro, aquí pasa lo siguiente, problema político, no solamente porque no dejen cazar jabalíes, o por ejemplo que ni siquiera se permite la mira nocturna. El visor. En España es el único país, en el resto de países se permite cazar jabalíes de noche. Aquí no, aquí con visor nocturno no puedes. Pero sí con baliza. Claro. Sí, con baliza en el Dinamarca vació su población de jabalíes precisamente por este tema. Suecia lo consiguió en un año, en tiempo récord, simplemente cazando, cazando y cazando. Y aquí no se permite a los cazadores porque es poco ético. De hecho, ha salido PACMA, Igualdad Animal y toda esta patulea de ecovegano-animalistas diciendo al gobierno que habría que no demonizar al jabalí, proteger al lobo, que es su depredador natural, y además... Estamos hablando demonizar al jabalí. Hemos vuelto locos, demonizar al jabalí. Sí. Y demonizar a la gallina. Agárrate los machos, Carlos, y le piden al gobierno que vaya concienciando a los españoles para que haya un cambio en la dieta. Puta locura. Ahí queríamos llegar. Queríamos llegar. Ahí está. Oye, Alex, ¿cuántos jabalíes se calcula que hay en España? Porque he leído que pueden ser más de 1 millón. Puede que haya... Qué ricos. Sí, ha crecido, se ha multiplicado por 10 la población de jabalíes. Yo creo que serán más. Más. Es que claro, no se permite a los cazadores cazar una especie fuera de las órdenes de Vedas. Es decir, es que el jabalí había que controlarlo, pero cualquier especie, cuando hay superpoblación, enferma. La biología es así. En el caso de la cabra hispánica en Guadarrama ha sido terrorífico. La sarna, sí, o sea, con la sarna en el momento que hay señor. Superpoblación, y además la gente lo ve todo tan gracioso, le dan de comer a los jabalíes en los cubos de basura por las noches, les parece todo tan bonito. Disney ha hecho mucho daño. Hasta que haya un muerto. Este virus, te comentaba yo, puede que haya pasado por Francia. Es difícil que haya... nosotros tenemos Pirineos. Entonces, Pirineos por tierra evita que entre la rabia selvática, los zorros no pasan, los jabalíes infectados no pasan. Es posible que un jabalí pudiera haber cruzado. Lo que pasa es que el virus te mata a un jabalí en unos 6 días. Pero si han comido de ese jabalí, zorros, otros jabalíes, animales que han entrado en contacto con una carne infectada, es posible que hayan cruzado. La teoría del bocata de fuet tampoco es descabellada. Sí, porque cualquier cosa puede haber sido efectiva. Cualquier rumano puede pasar por ahí en un momento dado, tira el bocata de fuet. Ahora, la vacuna no existe. Joder. Ni existe ni va a existir en tiempo breve porque este virus, a diferencia de otros, tiene 160 proteínas y todas atacan a las células del sistema inmunitario del cerdo. Por lo tanto, llevan tiempo con la vacuna y mucho me temo que ahora la sacarán en tiempo récord. Oye, qué mal funcionan las vacunas últimamente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Da igual que sea el cerdo, que sea el ser humano. ¿Y la vacuna del pollo? Habría que repensar el tema, ¿no? Vamos, y con la gripe aviar al final, ¿qué ha pasado? Pues con la gripe aviar ha pasado que han pedido... ¿tú recuerdas que hace unos meses pidieron registrar a todas las gallinas? Hace unos meses... Lo recuerdo porque yo te sigo en tu canal de Telegram. Claro, hace unos cuantos una meses obligación de la ley de bienestar animal. De a todo el mundo que bajo pena gallinas en de casa. multa severísima. Exactamente, sí, registrar a todas las gallinas. Bueno, esto de aquellos barros, estos lodos. Ahora todo el mundo que registró sus gallinas está controlado. Claro, los que no las registraron, no. O sea, si tienes un vecino que tiene gallinas y tiene pollos para carne y huevos suyos y tal, y nadie le denuncia, y está tan ricamente. ¿Qué ocurre? Que ese vecino, toda esta gente, lo que tendrán que hacer es poner unas mallas de paso muy pequeño para que los gorriones y todas las aves silvestres que pudieran contaminarse de aves migratorias, que son las que traen el virus de la gripe aviar, no contaminen las aguas de los bebederos y ya está, hasta ahí. Pero vamos, que tenemos la docena de huevos casi a más de 5 euros. No, yo cada vez que voy a comprar huevos, voy a un sitio que es una gran superficie, las afueras de Madrid. Cada vez que voy a comprar huevos, pero de hecho ya no voy. O sea, no voy porque la indignación, os lo digo en serio, o sea, mientras estoy comprando los huevos y constatando la subida de precio que donde compraba antes, cuando compraba antes una docena, ahora media, pero así y tal. Y tienen puesta una televisión, esto es rigurosamente cierto, tienen puesta una televisión en la cual te están hinchando una especie de publireportaje donde te están contando que las gallinas tienen calefacción, que las gallinas no recorren más de determinada cantidad de espacio durante el día, que las gallinas a las 8 de la noche están durmiendo.
Sí. Bueno, no, porque estamos en horario infantil, pero o sea, la indignación que me embarga, tío. O sea, es acojonante, Alex. Total. Sí. Hace poco tiempo Bruselas tumbó la orden de Sánchez, vamos a generalizar todo, para que los cerdos tuvieran mayores metros de... ¿Sabes? Que esto obligaba a los granjeros a cerrar la explotación e irse al paro. Entonces, como hace unos meses le han tumbado esto, mira qué casualidad que ahora salta en España, un país libre de peste porcina, salta un brote de peste porcina. Por eso no me lo creo nada. Vamos a ver. Claro. Cuando todo va en una misma dirección, hay que sospechar. Esto no pasaba y de repente empieza gripe aviar, gripe tal. Va contra lo que nos quieren quitar exactamente. No es gripe del cordero, porque hay cierta etnia que le tiene mucho cariño al cordero. Entonces no lo vamos a absolutamente. Y aún más, la gente no tiene calefacción porque la gallina sí tiene calefacción. Claro. O sea, es así de claro. Bueno, o sea, tú no puedes pagar la calefacción porque las gallinas tienen que tener calefacción. Te cabrea. No, estoy muy cabreado con el asunto de los... Manda huevos. Estás hasta los melones. Un segundo, por favor. Cuando se implementó esta normativa de bienestar animal en la granja para las gallinas, y pollos y gallinas, las antiguas jaulas, instalaciones se quedaron obsoletas. ¿Qué se hizo? Se vendieron. ¿A quién se las vendieron? A ese país que empieza por M. Y termina por S. Exacto. Y lo gobierna un sultán. Mauritius. Mauritius. Y entonces, ¿qué ocurre? Los primeros fueron los canarios y luego todos los demás. Ellos allí, con nuestras jaulas, que están prohibidas en España y en Europa por las leyes de bienestar animal, el Pacto Verde y todo lo que quieran mandar, ellos allí crían nuestros pollos y en el 2022 ya autorizaron a Marruecos exportar a Europa las Molucas. un millón de toneladas de carne de pollo a los europeos. Lo que no podemos hacer aquí entra en nuestras jaulas, que aquí no podemos. Te pregunto con esto lo mismo que con los cerdos. ¿La contaminación de animales por gripe aviar perjudica a los humanos si lo consumen? No, el virus de la gripe aviar es muy termolábil, es decir, que tú cocinas, cueces a 70 grados, como mínimo, y ya desaparece, muere. Perfecto. Con salsa de frambuesa. No, el de la peste porcina, no. El problema tanto del de la gripe aviar como de la peste porcina no es que sea una zoonosis que salta al hombre, no, es que mata toda la explotación, es decir, mata a todas las cabezas de ganado. Os recuerdo que hemos tenido la dermatosis nodular contagiosa en las vacas, ¿sabes? Sí. O sea, o sea, yo creo que es que por un lado, por el otro, al final lo consiguen, ¿no? Que si las vacas, que si los cerdos, que si las gallinas y nuestra soberanía alimentaria al cubo de la basura. Y una última cuestión. Necesariamente tiene que ser breve, pero Alex lleva publicando en los últimos días, varios días consecutivos en su canal de Telegram, que usted tiene que seguir, porque para estar informado de estas cosas hay que seguir el canal de Alex, lo que va a pasar con las mascotas a partir de ahora. Bueno, o sea, salvo que tenga usted perro o gato, casi que vaya olvidándose de cualesquiera otras, ¿no? Sí, está ahora mismo en exposición pública el Real Decreto por la puerta de atrás, que no se entere nadie mucho, porque la que se le viene encima a todo el mundo que tenga mascotas, pues es gorda. Este Real Decreto que regula o reglamenta lo de los listados positivos de la Ley de Derechos Animales, mal llamada de Bienestar Animal, que es una norma por la cual contradices unas leyes superiores como son los CITES, que actúan con listados negativos, y esta es de listados positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que un comité de expertos, español, elegido y nunca sabremos quiénes lo componen para proteger su identidad, todas estas cosas, un comité de expertos va a decidir por tu bien, siempre es por tu bien, qué animales puedes tener en tu casa, en tu familia, como de compañía, como mascota. Entonces, por ejemplo, dice el señor, puede tener perro, gato y periquito. Hurón. No, periquito ya Periquito está prohibido, periquito está prohibido. Ya sí. Entonces, perro, gato y canario. No sé si creo que también prohibirán el canario. Sí. Bueno, perro, gato y hurón. ¿Vale? Perro, gato. Bien. Entonces, si el periquito, el canario, el pez de acuario, la tortuguita, el hámster, no está en la lista, no lo puedes tener. Y ahí están muchos... Y ya serpientes ni hablamos, claro. Sí, reptiles, o sea, tortugas, iguanas... hay gente que tiene mascotas más exóticas. Claro, pero muchas. Es un sector importante de nuestra economía. Bien, pues
esos van a quedar prohibidos, con efecto retroactivo. De tal manera que si tú tienes un animal de esos en tu casa, tú te ves obligado a autodenunciarte y entonces ellos, autodenunciarte, Esto es como madre de pecado. Suponiendo que puedas demostrar que eres el propietario legal. Aquí ha habido el caso de una señora en Madrid, en Barajas, una señora mayor de 71 años llamada Dori, a la cual el Estado le ha robado el loro. Este asunto del loro, lo del loro de Dori es una historia para contarla despacio. Me lo había contado Alex, tener que ir a robar un loro. Me lo había contado Alex, no nos daba tiempo a encajarlo, pero de verdad que vale la pena, si es posible, traer a Dori y contarlo aquí. Sí, la señora vive aquí. Pues quedamos, si quieres, para la semana que viene. Vamos, te resumo, el Estado, Sánchez, que al final todo depende de él, ¿no? Le ha robado el loro, que estaba a su nombre, 23 años, criado por ella y comprado legalmente con sus papeles, y le han dicho, no lo puede tener usted porque los papeles ya han pasado de fecha o no sé qué, pum, lo ponemos a nombre del Estado, se lo dejamos en depósito y en su casa se lo podemos incautar cuando quieran. Esto se ríe Fernando, porque claro, yo entiendo que entre Coldo, Ábalos, Sánchez... Porque es un disparate ya, que lo único que queda es hacer lo de aquel tío durante la pandemia esta o lo que fuera, que salía disfrazado de perro y paseado por su colega, o sea, y salir haciendo, claro, o sea, a lo mejor la serpiente se autopercibe tortuga y puedes tener una serpiente de ese tipo. O sea, es de locos. Esto lo van a aprobar, ¿eh? Esto lo van a aprobar, salvo que decaiga el gobierno y se disuelvan las cámaras. Esto se va a aprobar. Y una vez que se apruebe es ley. Y tú no puedes tener tus animales. Y hay gente que tiene animales que estarán en la ilegalidad. ¿Pero qué va a pasar con esos animales? Lo traeremos. Los debes obligado a entregarlos a un centro para que los maten. Disciplina, coño. Sí. Es un saboteador. Hay que ser la policía, sí o sí. Pues vamos. Claro, es que veloces como hámsters. Es la primera vez en mi vida que oigo esto. Que con tanto animalito. Gracias mil. Gracias mil. Bueno, esperamos haber aclarado algo, por lo menos las preguntas que le está haciendo la mayor parte de la gente por el clima de alarma mediática que se ha creado en torno a los jabalíes, los pollos y no sé qué. La publicidad. José, solo decirte que de momento no hay peste porcina en ninguna granja española. China, nuestro principal comprador de carne de porcino, ha dicho que van a estudiar si se regionaliza y el resto de España de momento puede seguir vendiendo carne de porcino a China. Importante. Y esto Francia lo ató muy bien con Japón y con tal. Bueno, pues van a ver, y si también se demuestra que no hay ningún foco en Cataluña, también los 1.000 millones de porcino catalán también podrán exportarse. O sea, de momento, tranquilidad absoluta. Alex Lajay, muchísimas gracias. Y te seguimos en tu canal de Telegram, que de verdad tiene usted que seguir, ¿eh? O sea, bueno, en X también. Si es que de ahí saca todas las cosas. Tengo más seguidores en X. En X, pues a X. A la Publi. Y a la vuelta de la Publi, que vamos a hablar del rey Juan Carlos. Hombre, mire usted por dónde. Estupendo. Yo sé lo que esté pensando, pero le aseguro que no. Por no cambiar de tema. Venga, fuera. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de úsares, que le quede a usted claro, nadie sabe qué es lo que ha pasado exactamente con el asunto de la peste porcina en Cataluña, y efectivamente será por casualidad, pero allí había un laboratorio de esas cosas. Bueno, en fin, pero tranquilo que se puede comer jamón. Bueno, a lo mejor en otros sitios no, pero por otras causas, no tiene nada que ver. Bueno, vamos a ver, sabe usted que estamos de actualidad con Juan Carlos I, el libro que sacaba la chica esta, la hija de Regis Debray, bueno, pues se habla mucho de él, puso un vídeo el otro día, pero hay un libro del que sospecho se va a hablar mucho menos y que sin embargo es mucho más importante. Y es esta biografía política, si se puede llamar así, yo creo que se queda corto el término, de Stanley Payne y Jesús Palacios, Juan Carlos, que ha publicado La Esfera. ¿Y por qué es importante? Pues porque esta vez no es Juan Carlos justificándose a sí mismo, cosa que siempre ha hecho muy bien, sino que es un examen histórico de arco largo, es decir, antes también de ser rey, sobre la figura de Juan Carlos de Borbón y lo que significó. Y para hablar de este libro, que desde luego recomendamos muy vivamente, está con nosotros Jesús Palacios esta noche. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un placer, José Javier, un placer compartir esta noche contigo y con los amigos de la mesa. Estamos ante un libro de historia, no estamos ante un colorín. No, en absoluto. Estamos en un libro
de investigación histórica profundo, muy reflexivo, que nos ha llevado al profesor Piño y a mí muchísimos años de investigación y trabado, entrelazado con una cantidad de documentación en fuentes primarias, en documentos desclasificados de la administración norteamericana, capitales y básicos para conocer desde el año 69 hasta después del 76-77 las vicisitudes que atravesaron España en todos los sentidos en relación con el designado príncipe Juan Carlos, en fin, fuentes primarias con personajes directos, un libro muy, muy trabajado y absolutamente documentado, que en ese aspecto resulta incontestable. ¿Abarca exactamente desde cuándo y hasta cuándo? Desde el nacimiento del príncipe Desde el Juan nacimiento Carlos, del príncipe hasta la abdicación. 5 de enero del 38, hasta justamente el punto de inflexión primero de los agujeros negros de la transición política en España, hasta el 23 de febrero del 81. Hasta el 23 de febrero del 81. O sea que va a tener continuación. Sí, hay un segundo volumen. Habrá un segundo Está bien volumen. eso. ¿Y después de Armada qué? No te voy a preguntar qué piensas de Antonio de un instante, porque ya lo sé. O sea que, seguro que Fernando y Pedro están ardiendo en deseos de... No, yo decir que el libro, de verdad, que me parece magnífico, absolutamente magnífico, que era necesario, precisamente por lo que tú has comentado antes, porque es que estamos incluso ahora todavía arrastrando ciertas versiones agiográficas del personaje, bueno, en muchos casos referentes sobre todo al 23 de febrero, que Jesús lo conoce perfectísimamente, y que, bueno, es un asunto que por razón de las múltiples complicidades se sigue ocultando, pero que la biografía de verdad que es absolutamente magnífica. No es solo política, aunque está referida todo el tiempo, digamos, lógicamente a lo político, porque es lo que nos interesa en este caso, pero tiene un sinfín de conexiones con aspectos, bueno, desde la relación con su padre, que sí es verdad que en el aspecto político, pero cuenta, por ejemplo, la actitud de su padre hacia él, algo más que desprendida esa actitud cuando pedía aquello de viruta, viruta, ¿verdad? Sí. Que le sacudieran al hijo en su educación, bueno, y hasta un montón de cosas relacionadas con la vida personal, no tanto del colorín, pero sí la vida personal de Juan Carlos. Como decís muy bien Fernando y José Javier, es una biografía política y personal, o personal y eso política. Es. Prima posiblemente más lo político en todos los aspectos, por lo que lleva al punto de que es un designado para suceder a Franco en la jefatura del Estado. Ha dicho, no, lo has comentado tú, José Javier, sobre el 23 de febrero. Él ha tenido la oportunidad de leer ese capítulo en las memorias de Juan Carlos. Es absolutamente abominable en todos los aspectos, porque es una invención completa y una invención además que se traba en la traición a sus hombres que fueron más leales en todos los aspectos. A Armada, sobre todo. Sobre todo al general Armada, pero es que lo que se inventa es algo indescriptible que ni siquiera se había contado antes, lo de los 3 golpes en uno. Bueno, es absolutamente inenarrable lo que escribe, lo que dice, lo que le hace decir a esta mujer, a los Debré para que lo escriba ella, y así como otras muchas cosas. Desde luego lo que cuenta también de la muerte de su hermano Alfonsito, es otra cosa que también es espeluznante, como lo narra y como lo cuenta. Son cosas absolutamente abominables en todos los sentidos. Lo que cuenta allí, no lo que contáis vosotros. Lo que cuenta él en las memorias. Por eso digo vosotros. Nosotros contamos con todo detalle, porque yo tuve el testimonio directo del general Sabino Fernández Campo, en que me contó cómo el rey le narró a él, hablando en tercera persona, de cómo había matado a su hermano, que no estaban jugando, que el que jugaba era su hermano Alfonso. Y él, de forma absolutamente impasible, en un momento en que se siente quizá acosado por el juego de su hermano, extrae la pistola del cajón de estudio, se vuelve hacia su hermano, a una distancia de menos de 2 metros, le apunta a la frente y dispara. Y dice, fíjate, le decía a Sabino, con tan certera puntería que le di entre ceja y ceja. Absolutamente. Claro, Sabino después contó, otra anécdota me contó. El rey ha sido siempre aficionado a las armas, esto va a entrar en la segunda parte del libro, aficionado a las armas y tenía casi le mata él. Las colecciones de todas las revistas con todas las novedades de armas. Y le llegó una pistola de avancarga. Y entonces, con toda gracia, se la enseñó a Sabino, ya jefe de la casa. Y dice, fíjate lo que acabo de recibir, tal, está manipulando, y le está apuntando. Y le dice, señor, esto y tal. No, no te preocupes, que no está cargada. Y de repente, ¡pum!, se lo dispara. Y Sabino nota que la bala le rozó la oreja. Y en ese momento de tensión dice, este hijo de puta no está contento con haber matado a su hermano. Esto es lo que sintió él.
Sí, sí, sí. Yo tuve también el mismo testimonio de Sabino, exactamente narrado en los mismos términos acerca del incidente, que vosotros luego recogéis ahí y contáis cómo apenas unas semanas, pocas, después del incidente, que es lo relevante, porque al final es verdad que fue un accidente, aunque se produjese con toda la frialdad del mundo, etcétera. Pero al poquito tiempo, Juan Carlos seguía yendo a bailes, Está de juerga. Está de juerga. Lleva un brazalete negro en la chaqueta, pero ella está conquistando a las mujeres, en este caso a la condesa Olguina de Rovilán, que lo cuenta ella en su libro, el magnífico libro, el de Sangre Azul, y cuenta con detalle, dice, no entiendo cómo de luto, y está de juerga, está conquistando, está de fiesta, está bailando, me lleva a mí en el Volkswagen de su padre de conquista a perderme por las playas por ahí, en fin, una cosa así. Eso indica el carácter de lo que ha sido Juan Carlos en todos los aspectos. Pero, oye, pues después de estos testimonios que nos has dejado helados de la frialdad de este hombre, el español más grande de la historia, como le han definido algunos pelotas, yo te quiero preguntar por aspectos más políticos. ¿Desde cuándo Juan Carlos se vincula a Estados Unidos y desde cuándo él tiene esa intención de desmantelar completamente el Estado franquista y llevar a España un Estado de partidos? Desmantelar el régimen franquista, el de los principios fundamentales. Que había jurado él. Que ha jurado 2 veces. en 2 ocasiones principales y solemnes, pero después en muchas otras ocasiones haciendo una reivindicación de esos principios fundamentales. Desde luego hay una manifestación firme en la primavera de 1966 en una cena que tiene en casa de Joaquín Garrigues Walker, en donde ahí narra que su idea es, desde luego, barrer con lo que es el sistema y el establecimiento de un sistema bipartidista, el sistema de partidos. Bueno, cuando digamos que lo tutelan los norteamericanos y cuando él está en la idea completamente de destruir, no desmontar ni hacer una reforma, destruir el régimen de Franco. Desde el mismo momento que Franco lo designa sucesor a la jefatura del Estado, el 22 de julio de 1969, los norteamericanos, la administración norteamericana, el presidente Nixon y sobre todo con el consejero de Seguridad Nacional en ese momento, con Henry Kissinger, deciden tutelar al príncipe. En cuanto contactan con él, se dan cuenta que era un hombre de poca valía, sin conocimiento, sin formación, sin cultura, sin historia, sin gobierno, sin idea de gobernación, de gobierno. Y la expresión que dice Kissinger al respecto es: este hombre no será capaz de mantener sólido el fuerte. Y de ahí la tutela permanente a lo largo de los años para conseguir por lo menos que hubiese un establecimiento de un sistema tranquilo y no una anarquía, que es lo que temía Kissinger tras el fallecimiento de Franco. Oye, pero esta pretensión de destruir el franquismo, ¿de dónde le sale a Juan Carlos? ¿Es por venganza? ¿Es por odio? ¿Es porque alguien se lo inculca? ¿Es porque quiere imitar las monarquías escandinavas? Es una continua. Juan Carlos es absolutamente influenciable porque no tiene una formación precisamente eso, sólida. Y esa influencia de unos y de otros, incluso también siguiendo los pasos de su padre, que también quería ese establecimiento de partidos, es lo que le lleva a él a determinar que el régimen de Franco no va a ser sostenible en ningún momento después de Franco. Es cierto que había que que había que hacer reformas y que había que cambiar muchas cosas, pero lo que él hace es completamente la voladura del sistema para ir en un salto en el vacío a algo que ha sido completamente errático y que nos ha llevado, después de 50 años, a la situación política y social en la que está atravesando España en estos momentos. Muy interesante me parece, una cosita, muy interesante me parece la relación. Aunque yo no soy historiador, también. Es un momento, seguro que lo va a contestar muy rápido, pero es que me parece muy interesante una de las cosas que cuenta en el libro, porque desmonta una gran parte de los argumentos que tienen pues, los cheerleaders de ese pretendido Juan III que jamás existió, o sea, de don Juan de Borbón. Lo entierren donde lo entierren, nunca existió un Juan III. Y es que no existió jamás ese pacto entre padre e hijo, sino una competición en ocasiones feroz para ver quién se quedaba con el trono. Absolutamente, hasta el mismo instante de la coronación del rey el 22 de noviembre de 1975. Hasta ese instante, es decir, desde la designación que le disputa también don Juan a su hijo,
Pero después, en el año 73, 74 y 75, en conversaciones don Juan directamente con Santiago Carrillo a través de Todolfo Lagunero y de ponerse por indicación de Trevijano al frente de la Junta Democrática, está para disputar la corona a su hijo, está para lanzar un tercer manifiesto que no iba solamente en contra de Franco, sino en contra principalmente de su hijo. Esto es lo que le hace a Juan Carlos también, con esa falta, desde luego, de formación que tiene y de nervios por todos los lados, de ponerse él a ir por delante de su padre y de ponerse en contacto con Santiago Carrillo a través de diversos enlaces. Carlos Esteban. Con independencia de lo que se piense de Franco, la mayoría de la gente coincide en que si algo era bueno era eligiendo gente. Y que solía... y supongo que el servicio de información que tendría sería también excelente. ¿Cómo todo esto que estás contando no le llegaría a él? Y no podría haber dudado de haber puesto a este príncipe, de habernos dejado este marrón. Desde luego, si hay una cosa cierta, es que Franco no era ningún ingenuo ni ningún incapaz. Estuvo estudiando, observando desde los 10 años al príncipe Juan Carlos, al tiempo que mantenía las relaciones con don Juan en la idea de que podía ser el sucesor, pero lo descarta a partir de junio del 62, de una forma ya absoluta. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, ve a un niño encantador y ve a una persona que siempre está ni doblegada ni sumisa, sino que sigue absolutamente los pasos y la línea de lo que está haciendo Franco. Nunca tiene en ese momento ningún chispazo que le llame la atención. Recibía algunas llamadas, como recibió ese documento de esa reunión en casa de Garrigues Walter del año 66, pero no le dio una mayor importancia, diciendo, bueno, hay que contentar a unos sectores, pero siempre mantendremos un sentido de unidad. Lo que ocurre es que desarrolló una astucia innata, sin inteligencia, Juan Carlos. Una astucia innata que llevó, desde luego, al engaño. ¿Cuándo se dio Franco cuenta de eso? En el año 73 al 75, o del 74 al 75, pero ya era tarde. Ya no podía modificar nada absolutamente, ni podía cesar tampoco al presidente Carlos Heras Navarro, que para él era una decepción, ni tampoco. Él pensaba, van a destruir España. Es lo que pensaba ya en el último momento, pero no pudo tener el vigor suficiente para poder cambiar las cosas. Y ahí el encargo último a Juan Carlos cuando le dijo, sobre todo, preserve la unidad de España. Porque sabía que se iba a traicionar absolutamente todo. Franco pensaba que Juan Carlos iba a mantener la estructura principal del sistema con las reformas políticas que se tenían que llevar a cabo. Lo que nunca pensó, ni pasó por su imaginación, es que se iba a volar completamente todo el régimen. Pero claro, eso por dentro vino por un colaborador necesario, que era una persona también, sin que hubiera una traición, aunque fuese equivocada o errática, interna dentro del régimen, no se hubiese llevado a cabo. Claro. ¿Y quién fue? Torcuato Fernández Miranda, claro, que se arrepiente al año se da cuenta de lo que se está ocurriendo y utiliza ese término de hay que repristinar el sistema, hay que repristinar, una cosa muy cursi, ¿no? Repristino, efectivamente. Claro. Bueno, se va el año 77, él abandona por completo, me refiero a Torcuato, a Suárez, se marcha desengaño y muere en Londres, ¿no? Viviendo con su hijo y tal, al muy poco tiempo, a los 3 años. En el ostracismo, porque dice, ya no me recibe Juan el rey, ya no tengo nada que contarle, y por lo tanto, decepcionado en el ostracismo, va a morir completamente desengañado en Londres. Juan Carlos ha dejado un montón de cadáveres a lo largo de su vida, cadáveres políticos, empezando por su padre, por Franco, por Torcuato Fernández Miranda, por Suárez, general Armada, todos los leales, como también el general Milán, y después con los hombres de los negocios a los que acusa de haberlo corrompido a él, como Mario Conde, y etcétera, etcétera. En fin, tiene una ristra, desde luego, absolutamente espléndida. Esto es lo que no le van a contar a usted en ninguna otra cadena de televisión. Y sobre todo, esto es lo que no va a encontrar usted en ningún otro libro. De verdad, o sea, de todo lo que está apareciendo ahora, olvídese de lo demás. Lo que hay que leer es esto. Esto y la segunda parte, ¿no? Porque habrá un post. Habrá 23 de febrero. Dentro de unos años tendremos un segundo volumen. ¿Dentro de? Pongo 2 o 3 años, posiblemente. 2 o 3 años. Lo dice así como que es que Jesús Palacios mide los tiempos como la Iglesia. Se centrará en eras. En esa segunda parte supongo que tendrá bastante importancia la relación con su hijo,
actual La rey. relación con su hijo, los negocios, las mujeres, la corrupción del sistema, todo el que dice es que el rey todos los poderes máximos que tenía por parte de Franco se diluyen en el debate constitucional y en la Constitución. Efectivamente. Pero siguió ejerciendo la política permanentemente hasta el momento de la abdicación. Bueno, y que hasta cierto punto, como contaba el propio Sabino, el rey no era consciente de lo que iba a suceder a partir de la elaboración constitucional. Pues Sabino decía que el rey le había comentado aquella frase de yo creí que esto iba a ser como con Franco, pero conmigo. Él siempre pensó, eso es gráfico, dice, anda, pero si yo pensé que iba a tener los mismos poderes que Franco. Sí, sí. Tras el debate constitucional. Esto te da idea de cómo el personaje tenía la capacidad La ligereza intelectual del emérito. En fin, Juan Carlos, que tiene usted que leerlo, de verdad. O sea, Juan Carlos de Pin y Palacios en la Esfera, que es el libro de referencia en serio, ahora que se cumplen 50 años de su acceso al trono. Jesús Palacios, gracias mil. Un placer compartir este tiempo, este Absceso. momento, José Javier, y al resto de compañeros y amigos también. Dice Carlos que acceso al trono. Acceso. Ay, cómo somos, ¿eh? De verdad. Gracias. Pública, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa porque enseguida viene un filósofo a la ciudad, un filósofo nuevo, Quintana Paz, que ha sacado el libro y llevamos, yo qué sé, un mes por lo menos pendiente de que venga, de que no venga, que si SEP, que si no sé cuántos, que se está de gira, que le está meditando. Hoy viene Miguel Ángel Quintana Paz dentro de un instante para hablarnos de ese libro, cosas que he aprendido de gente interesante. Francamente interesante de verdad. Público, lo vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, y tenemos filósofo en la mesa. Vamos a ver, no podemos menoscabar en absoluto la importancia de lo que ha pasado en España en los últimos 15, 20 años, y es el cambio acelerado del discurso. Cosas que antes no se podían plantear, ahora se plantean. Antes las planteabas y te llamaban de todo. Ahora también, pero hay mucha más gente que te escucha. Y cada vez más gente que va viendo que hay cosas que son elementales. Y cómo es que nadie se había atrevido a decirlas. Y esas cosas lo abarca todo. Empezando por la crítica a la propia actitud individual ante la vida, que es cada vez más emotiva, blandorra y ternuresca, etcétera, ¿no? Bueno, apareció un señor en las columnas de los periódicos que empezaba a sacudirle a eso. Y mucha gente vio que tenía razón. En realidad lo hacía desde sus lecturas, como cualquier persona que piensa. Siempre piensa sobre alguien, subido en los hombros de alguien, ¿no? Y esto es exactamente lo que cuenta en este libro, cosas que he aprendido de gente interesante, un contertulio afamadísimo, y no diré aclamadísimo porque luego se pone muy de este programa, que es Miguel Ángel Quintana Paz. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado, como siempre. Cosas que has aprendido de gente interesante y te ha cabido en un libro. No, son solo algunas, pero ya se hacía muy largo. Lo que no cabía era entonces en el título algunas cosas que he aprendido de gente interesante en la portada. Sí, bueno, te agradezco mucho, pero bueno, yo solamente he sido uno más, ¿no? Hemos sido muchos los que nos hemos dado cuenta de que nos íbamos dando cuenta de que las cosas nuevas que pasaban no solamente eran nuevas, sino que además eran muy cuestionables y a la vez, como has dicho y como refleja un poco el título del libro, pues eran más cuestionables todavía si pensabas las cosas desde la perspectiva del pensamiento, de la manera de ver el mundo, de la manera de entender al ser humano de siempre. Ahí se volvían todavía más estrambóticas, aunque es verdad que en el fondo vienen de ahí, ¿no? Una de las ideas que yo repito mucho es que muchas de las locuras que tenemos ahora, muchas de las cosas nuevas que se nos han normalizado, ¿no? Como no tener muy clara la diferencia entre lo que es un hombre o lo que es una mujer, o que el victimismo sea un blasón en vez de ser una cosa pues, un poco de mal gusto. Muchas de esas cosas nuevas en realidad son una torsión, son una degeneración, son una herejía, lo llamo incluso, de esa herencia que tenemos de Atenas, Roma, Jerusalén, ¿no? O sea, al fin y al cabo he hablado del victimismo, por ejemplo, y la idea de víctima es una idea cristiana, ¿no? La idea de que la víctima tenemos que fijarnos en ella, atenderla, ¿no? Sin llegar al victimismo. ¿Hemos mirado una estatua desde la perspectiva de quien solo ve los pies? Claro, sí, y además con ganas luego de derribar la estatua, lo cual es más contradictorio todavía, que de hecho se han derribado, ¿no? Literalmente ha habido fenómenos de este tipo, ¿no? De tirarlas. Por suerte también, ahora vivimos en un momento en el cual se reponen algunas, ¿no? Estoy pensando en la de Pizarro, por ejemplo, ¿no? Que es una de las estatuas que la pobre anda de un lado para otro en Lima, la de Pizarro en Lima. De
de un lugar para otro. Es verdad que, de hecho esto conecta con otro asunto, mucha gente, sobre todo desde que venció en las elecciones Donald Trump, ha decretado ya que todo este wokismo, toda esta nueva izquierda que ha venido, toda esta nueva forma de pensar, que ya estaba muerto, que ya se había superado, que ya lo habíamos derrotado y que por lo tanto, bueno, pues... de hecho, con la palabra woke, que reconozco que es una palabra rara, es una palabra inglesa, pero es que no había otra mejor, pues la palabra woke a mí yo esto lo he notado mucho, cuando empecé a usarla todo el mundo me decía, es una palabra rara, no tiene sentido. Luego se puso de moda, lo usaba todo el mundo, pero luego rápidamente ya otra vez parece que ya hay que dejar de usarla, porque ya no hay nada, o incluso algunos hablan de la derecha woke, ¿no? Que ahora sería más problemática que la izquierda woke. No, por desgracia la izquierda woke sigue ahí participando. Hoy mismo, no sé, es que cada día se ven noticias, pero bueno, noticia ya de eso, de las últimas 24 horas, tenemos ahora un instituto financiado con dinero público, el Instituto de la Mujer, que se va a dedicar a vigilar que nadie utilice la palabra charo en las redes sociales porque consideran que la palabra charo es una palabra ofensiva para las mujeres. Por cierto, las charos aparecen en el libro como uno de los grupos que identifico en una pregunta que me hice hace tiempo. De hecho, hablé con Fernando en su programa de entonces sobre esto, la pregunta de quién vota todavía el PSOE, pero quién vota aún el PSOE, ¿no? Y uno de los 5 grupos estaban los que todavía pensaban que vivíamos en 1936, están los que todavía piensan que vivimos en 1982, están los que odian al PSOE, pero lo votan porque, bueno, al final pues es lo que hay que hacer. Y luego ponía como grupo significativo, de hecho creo que lo ponía el primero, a las charos, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente ese Instituto de la Mujer dentro de poco ande poniendo pegatinas en las librerías de mi libro diciendo que contiene lenguaje inapropiado. Sí, lenguaje... es malo para la salud. Es malo. Alguien que utiliza no diré que permanentemente, pero bueno, como lo que objetivamente es una categoría sociológica, el término charo es Carlos Esteban. También, realmente refleja una realidad, claro. Totalmente, absolutamente. La charía. Sí, es lo que... La ley de la charía sería esto, ¿no? Sí. Leyes. Te paso la palabra. ¿De qué? Para que me increpes, para que me insultes, para que... No, que siga, que está muy bien, que está muy bien. Sigue. Bueno, no, pues eso, que ya digo que es que nos encontramos continuamente con noticias de este tipo y por eso yo creo que todavía... de hecho, quizá el problema es que nos hemos acostumbrado demasiado a algunas de esas cosas y por eso lo que en un primer momento sí que nos resultaba... También hemos pasado un primer momento en el que nos dejaba sin palabras y ahora ya estamos tan acostumbrados que a lo mejor tampoco buscamos las palabras, ¿no? La palabra charía es muy buena porque para quien no la haya entendido, pero es eso, es una combinación de charo y de sharia, o sea, de la ley islámica, y es este tipo de cosas, ¿no? Que tengamos ahora un Instituto de las Mujeres financiado con dinero de todos, vigilando ya cómo utilizamos el lenguaje, ¿no? Pero ¿tú crees que o sea, es decir, que tengas que hacer el instituto, tengas que hacer la ley y tal, es precisamente porque se ha roto la presa y es completamente... El control del lenguaje es una de las facetas, de hecho, más antañonas, que es lo políticamente correcto, ¿no? Es la faceta del wokismo, de la nueva izquierda, la faceta censora del lenguaje ya estaba en los 80. De hecho, ya ahí se crea la palabra. Bueno, la palabra venía del mundo soviético. Lo políticamente correcto era hablar según quería el Comité Central del Partido Comunista, pero enseguida en Occidente se vio que se estaba creando algo parecido. Se dijo, mira, estás siendo políticamente correcto. Yo recuerdo incluso que en los años 90 la tendencia general era que ya lo habíamos superado. Otro ejemplo de que no hay que decretar muerto enseguida. Es que se podría definir lo woke como lo políticamente correcto hecho ley. Y abarcando muchas más facetas, ¿no? Porque ahora ya no es solamente un control de lenguaje que sigue. Esto de los 90 que se había pasado es que ya en los 90 ya había libros ironizando sobre esto, ¿no? Cuentos ya había políticamente correctos. Sí, o sea, libros diciéndote que había que decir Blancanieves y las 7 personas de estatura diferente. O sea, ya era una risa de esto. Y pensábamos que lo habíamos superado. Yo creo que se retoma porque lo que ha hecho la nueva izquierda en los últimos años, el wokismo, es más omnicomprensivo. Lo políticamente correcto afecta al lenguaje, pero porque tenemos que afectar también, por ejemplo, al resto de comportamientos. Y si tú te portas mal, pues te cancelamos. Cultura de la cancelación. Esto ya sí es más reciente. Se ha sumado, ¿no? Es un método, es más grave, es un método, claro, ya es un método disciplinario de todo lo que hagas. Si te portas de una manera que no es como hay que portarse, pues ya no vas a poder nunca dar una conferencia, ya no vas a poder nunca presentar un libro, ya no vas a poder nunca salir en televisión. No, pero eso va más allá. Quiere decir que cuando en el auge de lo políticamente correcto, digamos que la cancelación estaba limitada a la academia, al mundo académico.
Y lo que ha pasado con lo woke es que ahora cancelan a una persona absolutamente normal por un tuit. Correcto. Que van a tu casa, se enteran de para quién trabajas, hacen que te echen. Incluso pasa a ley. O sea, ya hay leyes, sobre todo en Reino Unido, por desgracia, en las cuales por un tuit puede presentarse a la policía en la puerta de tu casa. 400 detenidos, 400. O sea, que efectivamente, es que lo estamos dando demasiado por supuesto, que nos hubieran dicho esto, ¿no? Que por escribir unas cositas en una pantalla, metiéndote con un grupo o cuestionando algo de un grupo, que resulta que es una minoría, que se te presentara la policía en casa. Se presentara la policía en casa. Pedro, Fernando. ¿No? Para venir a por tus hijos. Bueno, Miguel Ángel, ya tienes un presentador para tu próximo libro, que es Carlos. No, porque no le dejará hablar a Miguel Ángel. Perdona, me has azuzado tú. Claro, evidentemente. Bueno, en tu libro tú dedicas varios artículos a reflexionar sobre el cristianismo, lo cual en España pues, es muy sorprendente porque la mayoría de los columnistas y de los discutidores legítimos lo que hacen es tirar piedras contra los curas. Pero lo que a mí me sorprende es que, y tú te lo planteas, es dónde están los intelectuales católicos e incluso dónde están los obispos católicos. Porque tampoco están en el debate. Nos sorprendió mucho que en la presentación de tu libro estuviese el obispo de Valladolid. Y presidente de la conferencia episcopal. Es que obispo y católico hoy es un oxímoron, Pedro. Pero si lo tiene escrito, lo último que ha escrito es sobre eso, las tipologías de los católicos. Sí, Bueno, dejarle que me hay conteste él, ¿no? De hecho, ¿no? Y hay una que es woke, ¿no? No, ¿para qué? Bueno, justo lo que se dice debate es que justo venimos de que hace 2 semanas otro obispo, Monseñor Bunilla, tuvo la amabilidad de hacer un debate conmigo en público en el CEU, ¿no? 2 horas hablando sobre Gaza y otros conflictos de la Iglesia. Y además ese debate lo sugirió él. O sea que justo en esto tenemos una contraejemplo, pero sí, son contraejemplos puntuales, ¿no? Luis Argüello. En Estados Unidos, en el mismo Reino Unido, los obispos, incluso los anglicanos están constantemente en los medios, en las tribunas, en los debates. Aquí, en cambio, pues... Sí, la pregunta es si tendrían mucho que decir. A lo mejor es por eso, es un mecanismo de defensa. Sí. Bueno, a ver, quien conoce un poco, porque seguramente Carlos, por ejemplo, y los que conozcáis un poco el reciente pontificado en la Iglesia Católica, o sea, el pontificado anterior, me refiero al del Papa Francisco, lo tiene muy claro, ¿no? Hubo toda esta teoría de que los obispos había que elegirlos, y utilizo las palabras literales del propio Papa Francisco, con olor a oveja, ¿no? Que esto significaba, la metáfora significaba que tenían que ser gente, pues que eso, como muy cercana, muy dicharachera, un párroco, más que un obispo que en realidad es un sucesor de los apóstoles que tiene que defender fundamentalmente la verdad. Y para defender la verdad, de hecho yo un día leí los requisitos que hay para ser obispo y me quedé asombrado porque casi todos los que conozco no los reúnen. Tienen que ser experto en escritura, tienen que ser experto en teología, tienen que saber mucho de la verdad. En vez de eso, en vez de obispos que sepan mucho, se desplazó el último pontificado a obispos como muy oveja, de andar por casa, oveja, sí, de andar con oveja. Y entonces esto es lo que hace efectivamente es que no sea realmente posible hoy en día elevar un tanto el debate intelectual. Pastores con olor a oveja. Pues No sí. es un poco contradictorio, ¿no? Quiere decir que los oyes que un pastor sea un pastor, no lo que sea. No, por eso, pero tiene olor a oveja porque está tratando con ella. La cercanía. Claro. La cercanía. Sí. Fernando Paz. Sí, bueno, comentaba el asunto de las charos, ¿no? De la supervisión de las charos, no de las charos, sino de la utilización, el empleo, escrito, hablado de la palabra charo, justo los mismos que pusieron en circulación hace ya un tiempo la palabra maruja. Es verdad. Es decir, es que ellos saben perfectamente lo que pueden peyorativizar y lo que no. Precisamente porque, bueno, del manejo del lenguaje, no se lo voy a contar yo a alguien que ha venido a Twitter a hablar de Wittgenstein, ¿no? Pero verdaderamente es un poco la clave de todo esto. De todas formas, sí que es verdad, me da la impresión de que están pasando 2 cosas un poco al mismo tiempo. Es decir, en Estados Unidos está pasando algo de una innegable hondura, y en Europa, bueno, Europa sigue siendo el laboratorio de las políticas woke, pactos verdes y agendas 2030 y demás. Pero el otro día asistimos, un tanto estupefactos todos, pero con no poco entusiasmo, creo yo, a aquella rueda de prensa del presidente de los Estados Unidos, el alcalde de Nueva York y la periodista audaz y atrevida, bueno. que le pregunta y le dice, bueno, ¿sigue usted pensando, le dice al alcalde de Nueva York, que Trump es un fascista? Y Trump, con la mayor cachaza del mundo, le dice, dile que sí, que soy un fascista y tal, y hasta decir, ese velo ya se ha rasgado. Y yo creo que... ¿Has oído la última que le han preguntado por el tema de los somalíes? Tú sabes que ahora hay un lío bestial con los somalíes. Porque, Bueno, se veía venir. Bueno, bien, se venía a venir. Y dice, pues además,
Somalia es una nación. Dice, si ni siquiera es una nación. Es que no es una nación. Es que ni siquiera es una nación. Es un lugar donde hay gente que pase, walk around, matándose unos a otros. Claro, la historia es, eso está pasando en Estados Unidos y es innegable. Entonces, quiero pensar que como todo lo norteamericano nos acaba llegando, generalmente para mal, y esto lo digo yo, a lo mejor esto también nos acaba llegando, ¿no? Sí, y es verdad que un poco nos está llegando. Lo que pasa es que, por desgracia, los propios sistemas políticos y por derivación culturales, porque están demasiado dependientes de los políticos, aquí son mucho más difíciles de cambiar. Para empezar, tenemos la Unión Europea, los gobiernos nacionales, bueno, incluso aunque cambiar España, el ejemplo lo tenemos con Hungría, claro, o lo tenemos con Italia, países que ya están girando, o Polonia en su momento, y todo lo que le está pasando a Polonia ahora por haber sido mala en la anterior legislatura y haberse desviado del camino correcto. A Hungría, hay que decir cosas como que los chavales húngaros, los estudiantes húngaros, que ya verás tú la culpa que tienen, no pueden irse de Erasmus al resto de becas. Pero los marroquíes sí. Los marroquíes sí. Porque Hungría ha sido malota y entonces Ursula von der Leyen les ha castigado. Entonces, y además ese poder lejano, bruselense, que no se elige a Ursula, no se la ha elegido votando como a Trump, sí se le ha elegido votando exactamente a él, ni siquiera a su partido, a él o a Kamala Harris. Bueno, pues a Úrsula, sin embargo, viene ahí de unos acuerdos que hacen el equivalente al Partido Popular en Europa y el equivalente al Partido Socialista en Europa. Cooptación. Efectivamente, que además llevan los dos repartiéndoselo también desde tiempos inmemoriales, con lo cual no hay cambio, con lo cual no hay... Entonces, es verdad que una cierta sensación de desesperación, de esto no puede cambiar, de aquí lo tenemos más difícil, yo creo que es legítima. No quiero abonar un pesimismo. Pero ¿no? también en la medida en la que estamos cada vez más aislados, es decir, que el mundo va cada vez más por otro sitio y es precisamente la Unión Europea la que se está quedando aislada. Sí, o sea, me recuerda un poco lo de aquello del niebla sobre el canal, el continente queda aislado, ¿no? Que decían los británicos. Es decir, pues está pasando un poco eso. Sí. Y en todo lo demás, quiero decir, en patentes. El número de patentes que hace la Unión Europea respecto al conjunto del mundo cada vez es más pequeño. Cada vez es más pequeñito. Innovación, crecimiento, población. O sea, efectivamente, si tuviéramos de verdad, porque claro, todos estos problemas nos afectan a todos los europeos, a los húngaros, a los italianos, a los franceses, a los holandeses, a los españoles. Si tuviéramos un poco entenderíamos Europa como lo deberíamos entender, que es eso, como una unión entre distintas naciones que tenemos problemas comunes, este sería el problema número uno. Claro. Europa como tal, nuestra visión del mundo, Occidente, lo que antes se llamaba cristiandad, está retrocediendo a marchas forzadas en todo. Y nosotros somos la resistencia. Y dentro de la vanguardia, ya verá usted. Leyendo cosas como esta, por ejemplo, de Miguel Ángel Quintana Paz, al que agradecemos infinito su presencia aquí esta Un placer estar noche con para hablar de este libro editado ¿dónde, por cierto? Que en desde aquí no lo veo. En Deusto. Ediciones Deusto. En Deusto. Bien, en el pueblo de Pedro. Cosas que he aprendido de gente interesante de Miguel Ángel Quintana Paz. De verdad, para aprender, para aprender las cosas, que parte de ellas, que ha aprendido Miguel Ángel, al que puede usted seguir, como sabe, todas las semanas en The Objective. Miguel Ángel, gracias mil. Muy bien, y hasta gracias el próximo día aquí en la mesa del gato. Sí, hasta una noche de estas. Venga. Ahora mismo vamos a hablar de Blas de Lezo. ¿Se acuerda usted cuando descubrimos a Blas de Lezo? Se reedita el libro que hizo que tantos miles y miles de españoles lo redescubrieran. Pero antes, mientras llega Cristina Grueso para contárnoslo, yo quería contar algo sobre el tema de Guernica, que me parece que es muy importante, porque forma parte de esta especie de construcción de una mentira oficial que se trata de hacer creer a la gente que es verdad y al final pues te lo vas creyendo o no protestas porque bueno, ya te cansas, pues oiga, no. Hombre, que venga Bildu a exigirnos a nosotros que pidamos perdón. Bildu. La memoria y el reconocimiento a las víctimas del bombardeo han sido durante décadas un clamor en este país. El franquismo y Franco, que incluso después de muerto dejó todo atado y bien atado, es responsable de lo que ocurrió aquí. Y sus herederos hoy son Felipe VI y el bloque reaccionario formado por el PP y Vox. Bueno, Bildu. Pero claro, no solo Bildu, el PNV también. Bueno, el PNV también, porque como todo el mundo sabe, en fin, bueno. Aitor. Si Alemania, con un presidente y un régimen que no tiene nada que ver con el nazi,
ha hecho ese gesto. Lo que no entendemos es que el rey de España venga a Guernica y no haga el mismo gesto de petición de perdón. Que venga aquí después de la última visita que hubo en el 81, pues tiene que ser para significar algo, no para venir solo de mero acompañante, sea para tener el mismo gesto del presidente alemán o para aportar algo al pueblo vasco, a su autogobierno, a su reconocimiento nacional. ¿Para aportar algo? Reparaciones. Claro, hagan bombardeo a los alemanes, que menos que todos los españoles le paguemos otra derrama a los caraduras estos. De verdad es una cosa... Bueno, Fernando, Pedro... Porque parten de una mentira básica. Y es que, claro, hay que pedir perdón porque esto fue una guerra entre España y el País Vasco. Es que eso es lo que hay detrás de esto. Eso es lo que ellos quieren. Claro, lógicamente, si el nacionalismo es quien representa la quinta esencia de los lugares que dice representar, Cataluña, País Vasco, lo que sea, y tal, en este caso, claro, es la España nacional era España y ellos se autoarrogan toda la representación del País Vasco. Esto es lo que anda detrás de esto. Es lo mismo que cuentan en las universidades catalanas. Exactamente igual. Plantean que es una guerra entre España y Cataluña. Y a partir de ahí toda la mistificación histórica de Guernica, que sencillamente es una gigantesca mentira. Todo lo que cuentan que pasó con carácter oficial. Pero aquí lo peor es la connivencia del monarca, es la connivencia del rey con una patraña histórica y con una mentira. Eso es lo grave, porque el rey se va a Guernica a pedir perdón, no se sabe muy bien a qué. No, quiero recordar aquí que Paracuellos queda muchísimo más cerca de la Zarzuela que Guernica. Sí. Pedro. Bueno, cuando Aitor Esteban decía que había que darles algo, no solo hablaba de dinero. Y estos del PNV llevan décadas, venga a pedir que se les entregue el cuadro de Picasso, el mural del Guernica, porque, claro, los cuadros tienen que estar en los lugares que representan. Pues hay que enviar el cuadro de Diego de Velázquez sobre Breda, pues a Breda. Y el cuadro de lo que sea, de la toma de San Salvador de Bahía a San Salvador de Bahía. Yo voy en la línea de Fernando de las mentiras. A ver, es que en el País Vasco hay muchos más muertos civiles que en el bombardeo de Guernica. En el bombardeo de Durango, hecho por la aviación italiana, el 31 de marzo del 37, hubo entre 250 y más de 300 muertos. Y en las cárceles de Bilbao, el 4 de enero del 37, con el gobierno vasco del PNV, operativo PNV y PSOE, se permitió que entrasen milicianos socialistas y anarquistas en las 4 cárceles y asesinasen a casi 230 personas civiles indefensos. Algunos de los cadáveres se encontraron que les habían amputado los dedos para conseguir quitarles los anillos. ¿Cuándo va a pedir perdón el rey de España y el PNV por esto? ¿Podrían pedir perdón juntos los dos? Yo quiero... No, que harán algún negocio y nos volverán a sacar... Quiero hacer una pregunta, señores, Fernando. ¿No? ¿Puedo hacer una? No. ¿Sabes por qué? Porque acaba de llegar Cristina con el libro de Pablo Victoria, El día que España derrotó a Inglaterra, que fue el que nos hizo conocer a miles y miles de españoles una figura prácticamente olvidada, que es la de uno de los mayores héroes militares de nuestra historia. Bueno, yo lo confieso. ¿Cuándo salió, Cristina, buenas noches, el libro de Pablo la primera vez? 2006. 2006, que va a hacer 20 años. Para mí personalmente, y yo soy un aficionado, quiero decir, que no es que me resultara ajeno, Blas de Lezo era el nombre de unos barcos. Y nunca me había ocupado de pensar por qué. Y luego lees la historia y dices, madre santa. Y eso fue lo que consiguió Pablo para miles de españoles. Así es, una figura totalmente olvidada en la historia de España, para los colombianos muy conocido, porque es el héroe que defendió a Cartagena de Indias. No solo Cartagena, defendió al Imperio Español y por ende a la hispanidad. Claro. De modo que es un héroe de carne y hueso, no de ficción como en otras literaturas, y Pablo, comprometido siempre con la verdad y con un peso de sus investigaciones y de la documentación, pues sustenta la obra con algo fundamental, como es el diario de Blas de Lezo, aquel diario que encontramos juntos en el Archivo Histórico de Madrid, un diario que nadie lo había solicitado. Y cuando nos lo traen, Pablo con su tarjeta de investigador, nos traen una caja preciosa de tela envuelto en una cinta, y cuando con mucho cuidado lo abrimos,
Pues Pablo dice que le dio un pálpito en el corazón y yo, que fui testigo de esto, se me salieron las lágrimas. Era 250 años apermazados allí, entre esas telas, nadie lo había pedido y Pablo se tomó el trabajo de transcribirlo, no se lo prestaban, no lo podíamos llevar a casa, de transcribirlo y es el documento número 1, no el único, pero sí el número 1 en el cual fundamenta la historia de lo que aconteció en la batalla. Quedaron 2 diarios para la historia, el del virrey Eslava y el de Blas de Lezo. El virrey Eslava pues no puntualiza y más bien busca que el triunfo de la batalla de Cartagena de Indias se deba a sus buenos oficios. Pero el diario de Blas de Lezo, absolutamente veraz, muy castrense, corto, seco, no redondea la información, pero detalla lo más importante de lo que fue la batalla. Hay que decir que esta reedición es la de EDAF, riquísima en mapas, es muy bonita. ¿Podrías enseñar algunos para que la gente lo vea? Sí. Porque si usted no tiene este libro, debe ser el único español de nuestro mundillo que no lo tiene, así que no sé qué está esperando para comprarlo. Pero pues, es que la edición, por ejemplo, esta que va a enseñar ahora mismo Cristina, fíjate. Entonces, esto lo vuelve a sacar EDAF, le cambia la portada José Javier, porque este está basado sobre un cuadro que permitió Ferrer Dalmau. Blas de Lezo en las playas de Cartagena de Indias. Y el cuadro trae un mapa con todos los detalles de cómo se libró la batalla. Es un mapa complementario y pues debido al éxito editorial de tantos años, EDAF lo ha querido relanzar, que es el acto que se hará hoy en el Casino de Madrid, relanzar este libro y seguir promocionando y divulgando esa gran figura de don Blas de Lezo. Señores. A mí me pasó lo mismo que a ti con la figura de Blas de Lezo. Yo, bueno, en la carrera ni se nombraba. O sea, nos explicaban el precio de la patata en Rostock en el siglo XIV, esto sí, pero de Blas de Lezo, bueno, pues porque uno le tenía afición a la cosa y había leído el nombre, pero sin saber más. Es a partir de la publicación hace casi ya 20 años, que joder, parece que fue ayer. Y como memoria queda la figura, la imagen, la estatua que hay en la Plaza de Colón, que a raíz del libro se formaron muchas asociaciones y fíjate tú lo importante, por suscripción pública, la gente donando unos cuantos euros, pues se hizo la estatua. Eso no fue obra ni de la comunidad ni del ayuntamiento. Aquello lo movimos y además desde esta casa lo movimos bastante y fue un éxito. Así fue, y ahí queda para la historia la hermosa estatua de Blas de Lezo, que era conocido como medio hombre, pero Pablo Victoria, en la forma en que describe su valor, pues dice, medio hombre, nada. Hombre y medio. Hombre y medio. También hay una estatua de Blas de Lezo en Cádiz, más pequeña que la de Madrid, pero poco a poco se va reconociendo la heroicidad de este hombre y su importancia. La batalla de Cartagena de Indias sucede en 1741. Es ese siglo XVIII tan maltratado por gran parte de la historiografía española, incluso podríamos llamarla, si me permites, Fernando, nacionalista o nacional, que cree que el siglo XVIII es un siglo de decadencia, de afrancesamiento, demás, pero también es un siglo en el que los virreinatos americanos, cómo se desarrollan económicamente, militarmente. Nueva España, desde México se envían naves de investigación a Alaska, se frena la expansión francesa e inglesa en el Golfo de México y ahí en Nueva Granada se detiene a los ingleses y varias veces. Sin embargo, hay que decir que Cartagena, una ciudad rica, esplendorosa de la América Meridional, en el siglo XVIII había perdido un poco la importancia porque la flota de Indias ya no tenía el mismo significado de los siglos antes. De hecho, Blas de Lezo comanda la última flota de Indias en 1737, cuando es destinado a Cartagena. Entonces el comercio se había menguado un poco, pero seguía siendo importante porque era la garganta del Imperio Español. Inglaterra quería esa yugular. Entonces Cartagena
es importante porque a través de ella se llegaba al sur del continente. A pesar de que sí, el comercio había menguado un poco, seguía siendo un enclave importantísimo. Era la puerta de entrada y si América hubiera tenido una capital, que no era el caso, habría sido Cartagena de Indias, sin duda ninguna. La América española, sí, sin y ninguna no duda. hablaríamos español entonces. Bueno, si lo hubiéramos perdido, y por no supuesto. tendríamos nuestra fe Claro, católica claro. tampoco. Como decía Pablo Victoria, allí lo que se dio en la batalla fue un bautismo entre catolicismo y anglicanismo, ¿no? Y bueno, los cañones por sus bocas de fuego, pues aumentaban el fragor de la batalla. Fíjese usted que estamos hablando de Blas de Lezo, dando por sobreentendido que usted sabe quién es Blas de Lezo. Y además es que usted sabe quién es Blas de Lezo. Eso es un prodigio. Y ese es el prodigio que comenzó precisamente con este libro, que una de las mayores batallas de la historia militar de España, dónde va a parar, y del mundo en general, por la descompensación entre los contendientes, por las circunstancias concretas del combate, por todo lo que le rodeó, por la trascendencia de lo que podría haber pasado si España hubiera perdido allí. Eso, de repente, saltó al conocimiento de miles y miles y miles de personas, además con un personaje característico. Quiero recordar aquí, por ejemplo, a los amigos de la Sinfonía del Luro, que es un grupo de rock que de repente descubre esto y hacen una obra sinfónica, ¿no? sobre Blas de Lezo, maravillosa, por cierto. Fuerte abrazo a los amigos de la Sinfonía del Luro. Enséñame para otra vez. Es que un libro de batallas sin mapa... Y con mapas ganó mucho. Es que claro. Con el mapa, fíjate, ¿no? Con todo el recorrido que se hizo, Pablo Victoria destaca de forma magistral cuando el 13 de marzo de 1741 se observan los primeros navíos ingleses que aparecen. Dice él que esto parecía un bosque flotando sobre el mar, un bosque de palos y de banderas de guerra, y fuera de eso los ingleses tocaban himnos marciales como anunciando el triunfo que ellos esperaban, que ellos esperaban, ¿no? Y entonces aquí trae eso, y atrás también trae un poco con los fuertes, porque tenía varios fuertes que rodeaban a Cartagena. Fíjate que Cartagena de Indias fue muy protegida. En 1566 se hacen las primeras fortificaciones con Felipe II y luego se siguen trabajando y finalmente hacia 1737 se acaba de fortificar porque España sabe que los ingleses quieren atacar. Y ese es, digamos, el escenario más espectacular de batalla alguna que se hizo en América. Fíjate que lo que has dicho tú, esa imagen de que los buques prácticamente no dejaban ver el agua, de lo nutrido que era la presencia de la Marina británica, es una descripción muy parecida a la que hicieron los alemanes en la madrugada del 6 de junio de 1944 con el desembarco en Normandía. Y es que de hecho es la flota más grande británica de la historia hasta el desembarco en Normandía. Para que tengamos una idea realmente de la proporción de lo que estamos hablando. Así es, Fernando. ¿No? Pues es muy posible, sí. Reedición de un libro que además es ideal para regalar, porque le va a gustar a todo el mundo seguro. Primero porque es muy bonito, la verdad es que la edición de DAF es preciosa y es un libro que hay que tener. Y además, como decía alguien que analizó la obra de Pablo Victoria en un homenaje que se le hizo en Torrelodones hace 3 semanas, una catedrática de Sevilla decía, el estilo de la obra de Pablo Victoria es una narrativa épica. Sí, y entonces allí utiliza todas las figuras, los procedimientos. Que se lee con emoción, que Pablo era un maestro. Claro. Es que apellándose Victoria estaba destinado a escribir contar esta historia. Cristina, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, José Javier, y a los amigos que hemos compartido esta mesa. Muchas gracias, José Javier. Para traer este libro, de verdad. Nosotros vamos a marcharnos a la publicidad. A la vuelta vamos a hablar un poco... Espera, Cristina, sí. A me lo vas a... ¿Cómo no? Salió del horno. Es la tercera edición que tengo de este libro, pero los guardo todos, así que gracias mil, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad que la edición es bien bonita, ¿eh?
Es que, mire, todos los personajes de la época y tal. Es verdad que el 18 español es una época que hay que... Sí. Pedro y yo lo reivindicamos mucho, porque está muy Palmo a palmo es cuando se llegó al máximo extensión. Es verdad, por otra parte. Alaska, por ejemplo. No, pero aparte de eso, es que sale una generación de científicos descomunal. Por ejemplo, Agustín de Betancourt, ya está. Agustín de Betancourt, sin ir más lejos. Ahora vamos a hacer la pública, hay que hacerla, y a la vuelta vamos a presentar el último tramo del programa y vamos a contar efectivamente una cosa importante del 18 español. Venga, enseguida, hasta ahora mismo. Recta final del gato al agua. Dentro de un instante, el magno reportaje de Miguel Gutiérrez sobre la corrupción, para que lo entendamos. De momento ya aparecerán más cosas. Antes del asunto, lo del 18 español es muy importante, porque tenemos todos el prejuicio, en el mundo, digamos, nacionalista, como señalabais vosotros, de que el 18 es la época de la decadencia respecto a los Austrias. En la época de los Borbones era al revés, la decadencia era de los Austrias. Vas a ser fríos y serios. O sea, mire usted un mapa de España en el siglo XVIII. ¿Qué coño decadencia? De lo que había dos potencias emergentes que empezaban a disputar la hegemonía y se acabó la supremacía, es verdad. Pero de que se acabe la hegemonía a que entres en decadencia, hombre, hay ¿verdad? una diferencia. No, pero es que además en el 18 hay un crecimiento de la población, hay un crecimiento de la economía, se amplía el cultivo de tierras en la península, se sigue expandiendo el imperio al norte, en lo que luego las grandes llanuras de Norteamérica, al sur, se sigue explorando el Pacífico, etcétera, etcétera. ¿A ti no te he quitado la palabra antes? No me lo puedo creer. ¿No sabes cómo qué alivio? ¿Qué te pasa hoy conmigo? No sé. Perdón. Hay una cosa que se llama, ahora se empieza a llamar Escuela Universalista Española. Por ejemplo, durante mucho tiempo uno veía la cultura española del 18. Feijó el bueno, tal. Bueno, entonces la cultura colombiana, la cultura ecuatoriana. ¿Qué leches? Si todo era el mismo país. Es que la cultura española del 18 es también la cultura de Colombia, la cultura de Ecuador, y es José Celestino Mutis en principios del finales del 18, principios del 19, claro. Pero ves que además hay una unidad de enfoque cultural, etcétera, que es maravillosa. Pero es un reflejo de lo que está pasando ahora con las autonomías, que ya no es verdad, el autor. Es verdad, efectivamente. Lo que pasa en el 18 también es que no acompaña el mismo esplendor cultural que en los 2 siglos anteriores. Claro. Entonces, claro, si consideras el conjunto verdaderamente tal, pero como poder el Imperio Romano militar, el Imperio Romano, Augusto, tal, y luego Está bien, porque esto de la deriva autonómica conseguirá que Pedro Almodóvar sea nuestro mejor cineasta manchego. Iba a ser una cosa maravillosa. Bueno, señores, lo de Miguel Gutiérrez. De verdad, nos ha costado mucho, pero hemos empezado a construir ya un hilo. Y sobre él seguiremos trabajando. Pero ¿cómo explicarle esta Navidad, en la mesa de la cena familiar, a tu cuñada progre de toda la vida, no diré Charo para que no me pongan la etiqueta morada en la frente, lo que está pasando? Pues como lo dice Miguel. España vive la mayor crisis de corrupción política de la democracia. Sánchez, su gobierno y su partido están en el centro de todas las tramas, pese a que justificaron la moción de censura del año 2018 contra Mariano Rajoy y contra el Partido Popular en precisamente la lucha contra la corrupción. Pero es evidente, señorías, que la dirigencia del Partido Popular ha consentido o convivido con la corrupción. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa. Las palabras se las llevó el viento y en poco tiempo los casos de corrupción comenzaron a amontonarse en la Moncloa y en la calle Ferraz. Vamos con la radiografía de la corrupción socialista. La raíz de todo es el caso Koldo, que afecta al Gobierno central, a administraciones autonómicas socialistas y al propio partido. Un caso de adjudicación irregular de contratos para la obtención de material sanitario en la pandemia con cobro de comisiones incluidas también. Sin embargo, la trama se extendió a las adjudicaciones de obras y servicios y también a suministros de otra índole para beneficiar a empresas a cambio, una vez más, de comisiones. Los protagonistas son muchos. Primero, Koldo García como principal gestor
de la trama que se encargaba de asegurar los contratos gracias a sus vínculos con el gobierno de Sánchez. El conseguidor y comisionista era Víctor de Aldama, que ejercía una labor de intermediación para que todo llegara a buen puerto. De hecho, la Guardia Civil le califica como el nexo corruptor de la trama. El propio comisionista ha afirmado en varias ocasiones que ha entregado enormes cantidades de dinero al Partido Socialista para financiar campañas y la estructura de la formación. Dinero venezolano, por cierto. La influencia de Koldo tenía su origen en su jefe, el entonces ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Su poder era efectivo en su propio ministerio, en otros y en el partido, ya que era la mano derecha de Pedro Sánchez. Por su parte, Santos Cerdán, hasta hace muy poquito secretario de organización, porque este usaba su poder como miembro del núcleo duro de Sánchez para favorecer a la trama. Era, digamos, el enlace político con el partido. Cerdán también fue el vínculo con el separatismo vasco y su labor fue clave en la moción de censura del año 2018 y en los apoyos posteriores que recibió Pedro Sánchez. Ahora se está investigando si con el dinero de la trama se compraron apoyos parlamentarios incluso. El hilo del que se tira en esta investigación son los mensajes entre Koldo, Cerdán y el empresario de la trama, Anchón Alonso, sobre las reuniones con Bildu. Con el Partido Nacionalista Vasco, según apunta la investigación, se intercambiaban votos por cargos en entes públicos, como pueden ser Adif, ICEX o el SEPI. Los contratos, bajo la lupa de la justicia, suman cientos de millones de euros, 500, según la Fiscalía Anticorrupción. Los delitos por los que los protagonistas están siendo investigados son de todos los colores. Tienen ustedes organización criminal, cohecho, prevaricación. También vamos a ver ahora tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y un larguísimo etcétera. Delitos cometidos al menos desde el año 2020, aunque es posible que las adjudicaciones irregulares comenzaran incluso el mismo año que Sánchez llegó a la Moncloa. El caso Koldo al final ha derivado en la prisión provisional para todos los protagonistas. Koldo y Ábalos lo están por riesgo de fuga, o lo están ahora mismo en este momento. Aldama, por su parte, salió al colaborar con la justicia y Cerdán ya está en libertad, puesto que el juez ha considerado que ya no existe riesgo de destrucción de pruebas. Sánchez reniega de todos ellos. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí. Ha sido, hasta el día de hoy, mi secretario de organización. Los indicios que ha aportado la Guardia Civil al respecto, desde luego, como he dicho antes, para mí es una enorme decepción. Sánchez es mencionado en las grabaciones como el número 1 de la trama, algo que debía preocuparle bastante, ya que puso a su fontanera, Leire Díez, a trabajar para desbaratar las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Esto decía sobre Antonio Balas, teniente coronel al frente de las investigaciones. Lo que yo no tengo ninguna gana que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. No necesito a todo el mundo, necesito a Balas. Yo te voy a decir otra. Tengo una cosa, con una cosa que te dé ya está muerto. Pues perfecto, ya está, mejor todavía me lo pone. Díez no tuvo éxito y ahora el gobierno ha optado por descabezar a la UCO para protegerse. El Ministerio del Interior saca de la unidad a los 3 hombres clave de las investigaciones. Antonio Balas, del que acabamos de hablar, saldrá en el mes de marzo. Las salidas coinciden además con el momento crucial de estos procesos judiciales. Cambiamos de tercio, pero no de protagonista, que sigue siendo Víctor de Aldama. En esta ocasión por el caso de los hidrocarburos, que supuso un fraude de 182 millones de euros a la Hacienda Pública al no pagar el IVA correspondiente de las transacciones entre los años 2022 y 2024. El importe fue escondido y blanqueado posteriormente en otros países. Y este caso afecta al gobierno, que concedió la licencia de operador de hidrocarburos a Aldama y a su socio Rivas, pese a que no cumplían con ninguno de los requisitos. Aldama utilizó sus contactos, Koldo y Ábalos, para que mediaran con los ministerios de Industria y Transición Ecológica de Maroto y de Teresa Rivera. Por cierto, Maroto negó conocer a Aldama, pese a que luego salieron los WhatsApps en los que se veía que sí que entablaba conversaciones con el comisionista de la trama. El ministro Torres, por su parte, también se reunió con Aldama en 2 ocasiones para ver la viabilidad de una refinería en Tenerife en este negocio de los hidrocarburos. Y los audios de Koldo con Torres revelan también su implicación en el caso de las mascarillas, al poner mucho de su parte para que la trama recibiera los pagos. Pero la corrupción no se queda en el círculo político de Pedro Sánchez, sino que se extiende también a su propia familia.
Begoña Gómez, esposa de Sánchez, tiene dos frentes abiertos. El primero, su intermediación en la concesión del mayor rescate otorgado durante la pandemia. Air Europa, la aerolínea, recibió un total de 475 millones de euros. El CEO de Globalia, a la que pertenece Air Europa, Javier Hidalgo, había entablado una buena relación con Begoña Gómez previamente al patrocinar su IE Africa Center. Así, cuando llegó la pandemia, Hidalgo se reunió con Gómez en 2 ocasiones y poquísimo después el Consejo de Ministros decidió que el primer y el más cuantioso rescate sería para la aerolínea de Globalia. Un posible caso de conflictos de intereses que fue desestimado por la Oficina de Conflictos de Intereses, que, eso sí, depende del Gobierno. Pese a todo, Koldo afirma que esa intermediación existió y que además se hizo a cambio de importantes sumas de dinero. Los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. ¿Compensar cómo? Pues hombre, yo no sé cómo exactamente lo hicieron, pero las palabras que utilizaron ellos dijeron, empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. Sin embargo, este caso por el momento no ha tenido consecuencias judiciales. La mujer de Sánchez sí que ha sido imputada por su labor al frente de la Cátedra Extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. Una cátedra creada en 2020 pese a que no era catedrática, ni siquiera poseía una licenciatura. El mérito era ser esposa del presidente. Pues bien, aquellos que le ayudaron a montar la cátedra y el máster se vieron posteriormente recompensados con contratos públicos millonarios en el contexto de una licitación amañada. Para más INRI, la cátedra de Gómez recomendó a dichas empresas por carta. Y todo ello pues, le ha valido su imputación el año pasado, en 2024, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida e intrusismo profesional. Eso sí, Gómez lo niega todo. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Todo queda en familia y el hermano músico de Sánchez, David Sánchez, o David Azagra, según se hace llamar, también está en el ajo. Ha sido imputado este año por su colocación en una plaza creada ad hoc en la Diputación de Badajoz, gobernada por los socialistas. La plaza se creó en 2016. Salió a concurso poco antes de que volviera Sánchez a la Secretaría General del PSOE en 2017. Y en menos de 2 meses, David Sánchez se hizo con el puesto. En la contratación fue clave Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, que también ha sido imputado. Gallardo, además, ha hecho una triquiñuela que ha dejado el puesto de presidente para convertirse en diputado autonómico y obtener aforamiento. Para ello tuvo que quitar de en medio a un diputado socialista y a varios candidatos que tenía por delante. Para más INRI, el hermano de Sánchez no acudió a su puesto de trabajo pese a que cobraba 55.000 euros anuales y además estableció su residencia fiscal en Portugal para pagar menos impuestos al simular que vivía en el país vecino. Hablamos de delitos contra la administración pública, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. En el juicio, David Sánchez ni siquiera disimuló y demostró que desconocía todo aquello que debía conocer sobre su puesto de trabajo. La Oficina de Artes Escénicas, Sí. ¿Qué es? Es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho. No recuerdo que haya solicitado yo teletrabajo. Desde que Sánchez llegó al gobierno se dedicó a asaltar todas y cada una de las instituciones del Estado. Una de ellas fue la Fiscalía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno, pues ya está. Así, Sánchez puso al frente a Dolores Delgado, que era ministra de Justicia, sin ningún pudor. Tras su marcha, Álvaro García Ortiz le sustituyó y se utilizó a la Fiscalía para derribar al adversario político. Este es el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general filtró un correo de la defensa de González Amador en el que se reconocía la culpa de su cliente. Por ello, Álvaro García Ortiz fue condenado por revelación de secretos, lo cual ha supuesto su inhabilitación durante 2 años.
Sin embargo, Sánchez ya deja caer que no asume la derrota y que utilizará al Tribunal Constitucional una vez más. Recordemos que Conde Pumpido, presidente del tribunal, ya ha enmendado la plana al Tribunal Supremo en otras ocasiones, argumentando que lo hace para garantizar la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, lo hizo con el caso ERE de Andalucía. Sánchez ya avisa. El sistema judicial español y europeo cuenta con otras instancias y yo soy de los convencidos, como otros muchos, que esas otras instancias, pues evidentemente, pues trasladarán un fallo diferente al que ha hecho el Tribunal Supremo. Entre otras cuestiones, primero, porque no conocemos todavía los elementos de la sentencia, cosa bastante sorprendente, y en segundo lugar, porque a la vista del juicio, que por cierto ha estado toda España pendiente de él, tampoco se han visto ninguna prueba concluyente. El cerco se estrecha cada vez más sobre Sánchez, que niega que él tenga nada que ver con ninguno de estos casos y que, por lo tanto, no tendrá que asumir ningún tipo de responsabilidad, ni judicial ni política. Si usted llegara a ser imputado, ¿dimitiría? ¿Pero y por qué voy a serlo? Hay una denuncia hoy mismo. Bueno, de manos limpias. De manos limpias. Pues sí, la noticia es ¿por qué no me denuncia a manos limpias? ¿Por qué tema no me denuncia a manos limpias? Porque pero cuando me pregunta por qué voy a ser imputado, hombre, hay dos número 2 de usted que están imputados. Bueno, claro, y hemos actuado. Ha pasado por la cárcel. Y hemos actuado con contundencia. La situación es insostenible para la Moncloa, para su inquilino y para Ferraz. El caso Koldo, con un ministro y secretario de organización y el sucesor como secretario de organización imputados e incluso que resultaron encarcelados. Por otro lado, el fiscal general del Estado utilizado para aplastar a la oposición, que ha sido condenado como no se había visto jamás en democracia. Luego, el hermano del presidente del gobierno imputado al haber sido colocado en la administración pública sin tan siquiera ir a trabajar y simulando además una residencia fiscal en Portugal. Ahora, la mujer del presidente del gobierno imputada por 5 delitos cometidos desde su cátedra en la que fue colocada. Y, como no, Aldama, al que nadie conoce o nadie conocía, relacionándose con varios ministros en el contexto del caso hidrocarburos y del caso Koldo. Con todo esto sobre la mesa, cabe preguntarse ¿qué más tiene que pasar para que caiga este gobierno? Esto es lo que hay, de momento, porque la cosa va creciendo y se verifica lo que veníamos diciendo en esta mesa desde hace ya muchos meses. No estamos ante un caso de corrupción política, estamos ante el caso de una trama corrupta de antemano que se apodera de un gobierno, de un partido, de un gobierno, de un Estado. Y lo que pueda pasar, sabe Dios. No son políticos ladrones, son ladrones políticos. Son ladrones políticos, efectivamente. Que se han dedicado a esto porque han visto que por aquí... Y algo más que ladrones, ¿no? Yo solo quería añadir que toda esta corrupción económica que vemos está precedida de una corrupción moral. Si se quiere acabar con la corrupción económica, primero tiene que haber una reforma o contrarrevolución moral. El otro día hizo Esparza una distinción que me pareció muy interesante y que creo que las personas que estaban en la mesa no la pillaron, que dijo, esto ya no es corrupción, es traición. Sí, efectivamente. Y entonces, no, porque ya si la corrupción es una forma de traición. No, vamos a decir... Supongamos que yo soy político y me dice un tío, vamos a ver, para hacer este puente, pues hay 3 empresas que las 3 las van a hacer bien, más o menos por el mismo dinero, y uno me va a pasar un dinerito. Vale, me estoy corrompiendo, eso es corrupción, pero no estoy traicionando al pueblo. No es como si digo, en vez de un puente, claro, voy a poner una bomba atómica, ¿sabes? Es decir, la idea es, realmente no tienen ningún escrúpulo en destruir el país y las generaciones futuras. Ninguno. Para forrarse. Eso es lo que lo hace absolutamente diferente. Y otra cosa que creo que es muy importante, y es, durante mucho tiempo hemos pensado, fuera no los van a permitir. Y ahora tenemos una Europa que es igual de... Es la que nos lo ordena. Señores, a dormir. Venga, con Dios. Fuera. Don Pedro Fernández Barbadillo, don Carlos Esteban, don Fernando Paz. Mil gracias a los 3 por estar aquí esta noche. Y a Alex Lajain, y a Miguel Ángel Quintana Paz, y a Jesús Palacios, y a Cristina Grueso, y a Miguel Gutiérrez, y sobre todo a todos ustedes. Y que descansen, porque nosotros el lunes aquí con más gato, y la semana que viene más usuarios. Adiós.